Levanta la mirada esta noche. Sal de tu casa, apaga todas las luces que puedas, y mira hacia arriba. ¿Qué ves? Si vives en una ciudad, probablemente apenas distinguirás unas pocas estrellas dispersas, quizás algún planeta brillante perdido en un manto grisáceo que no es ni cielo ni noche verdadera. Es un resplandor fantasmal, un velo anaranjado tejido con millones de luces artificiales que se elevan hacia la atmósfera, rebotando entre partículas de contaminación, borrando lo que alguna vez fue el espectáculo más grandioso de la naturaleza. Más del 80% de la humanidad vive hoy bajo cielos envenenados por la luz, cielos donde el cosmos ha sido cancelado, donde las estrellas han sido apagadas por nuestras propias manos. Pero hubo un tiempo, no hace tanto en la escala de la historia humana, en que la noche era diferente. Un tiempo en que la oscuridad no era enemiga sino revelación, en que cada noche despejada ofrecía un espectáculo que hoy nos resulta casi inimaginable. Imagina por un momento que estás en el corazón de la selva petenera, hace 1200 años. No hay electricidad, no hay farolas, no hay pantallas brillantes robando tu atención. El sol se ha ocultado tras las copas de las ceibas gigantes, y la oscuridad desciende como un manto espeso, absoluto, total. Tus ojos necesitan tiempo para adaptarse, pero cuando lo hacen, cuando la noche te acepta en su reino, algo extraordinario sucede. El cielo se enciende. No son cientos de estrellas las que aparecen sobre tu cabeza. Son miles. Decenas de miles. Un río luminoso atraviesa el firmamento de horizonte a horizonte, tan brillante que proyecta sombras tenues en el suelo de la selva. La Vía Láctea, en toda su gloria prístina, se despliega ante ti como un camino trazado por los dioses, como un árbol cósmico cuyas raíces se hunden en lo más profundo del sur y cuyas ramas se extienden hacia el norte infinito. Cada nube oscura entre las estrellas parece un portal, cada concentración de luz una ciudad celeste. Para los mayas que contemplaban este espectáculo noche tras noche, generación tras generación, el cielo no era un misterio distante, era un mapa, una historia, un libro sagrado escrito en luz antigua. Antes de que continuemos este viaje hacia la oscuridad sagrada, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad de exploradores nocturnos. Si disfrutas de estos relatos que te acompañan hacia el descanso, si este viaje por el cosmos maya te intriga, suscríbete al Cosmonauta, Relatos del Cosmos para dormir. Aquí encontrarás más historias que conectan la ciencia con el misterio, el pasado con las estrellas, todo narrado para que la noche recupere su magia. Y ahora, antes de adentrarnos más en este secreto maya, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. ¿Puedes ver la Vía Láctea desde tu ventana, o vives también bajo ese velo de luz artificial que oculta las estrellas? Los mayas no tenían telescopios. No poseían lentes pulidas ni espejos curvos que magnificaran los cielos. No necesitaban nada de eso porque tenían algo infinitamente más valioso, oscuridad perfecta y tiempo infinito. Generaciones enteras dedicaron sus vidas a observar, a memorizar, a descifrar los patrones celestes con una precisión que hoy nos resulta asombrosa. Para ellos, la Vía Láctea no era simplemente un conjunto bonito de estrellas distantes. Era Xibalbá, el camino negro hacia el inframundo. Era Bakachan, el árbol cósmico que sostenía los 3 niveles del universo. Era la canoa sagrada que transportaba al dios del maíz a través de la muerte hacia su resurrección eterna. Cada sección de ese río luminoso tenía nombre, propósito, significado profundo tejido en la trama misma de su civilización. Piensa en la ironía de nuestro tiempo. Hemos enviado sondas más allá de los confines del sistema solar, hemos fotografiado galaxias formándose en los albores del tiempo, hemos desentrañado los secretos de los agujeros negros y la materia oscura. Y sin embargo, la mayoría de nosotros jamás veremos lo que un niño maya veía cada noche desde el patio de su casa. Hemos ganado el cosmos en datos y ecuaciones, pero hemos perdido el cielo en experiencia directa. Los mayas, sin ninguno de nuestros instrumentos sofisticados, conocían los cielos de una forma que nosotros jamás conoceremos, íntima, sensorial, espiritual. Para ellos, la astronomía no era una ciencia separada de la vida cotidiana, era la vida misma reflejada en el espejo infinito de la noche. Cuando un sacerdote maya se paraba en lo alto de una pirámide en Tikal o Palenque, observando la posición de la Vía Láctea en relación con el horizonte, no estaba simplemente mirando estrellas. Estaba leyendo el libro del tiempo, consultando el reloj cósmico que regulaba las siembras y las cosechas,
que marcaba los momentos propicios para los rituales, que conectaba el mundo de los vivos con el reino de los ancestros y los dioses. La oscuridad no era algo que temer, era el lienzo sobre el cual los dioses escribían sus mensajes, la puerta que se abría cada noche hacia verdades más profundas que cualquier cosa visible bajo la luz del sol. Hoy hemos conquistado la noche con nuestras ciudades resplandecientes, con nuestras autopistas iluminadas como ríos de luz artificial. Nos sentimos seguros, productivos, modernos. Pero en ese proceso, hemos perdido algo fundamental, algo que los mayas entendían en lo más profundo de su ser, que la oscuridad no es ausencia sino presencia, que la noche no oculta sino revela, que en el silencio estrellado de una noche sin luna se encuentran respuestas a preguntas que ni siquiera sabemos formular. Ellos miraban el mismo cielo que nosotros, las mismas estrellas que aún brillan sobre nuestras cabezas, pero lo que veían era radicalmente diferente. ¿Qué secretos guardaba esa oscuridad perfecta? ¿Qué historias contaba la Vía Láctea a quienes sabían leerla? ¿Cómo logró una civilización sin tecnología moderna mapear el cosmos con una precisión que rivalizaba con observatorios equipados con instrumentos ópticos? Estas son las preguntas que nos acompañarán en este viaje. Porque lo que los mayas veían en el cielo nocturno no era simplemente belleza astronómica, era un mapa hacia el origen del tiempo, un camino hacia los dominios de la muerte y el renacimiento, un espejo que reflejaba la estructura misma de su universo físico y espiritual. Mientras tú descansas esta noche, mientras tu mente se prepara para el sueño, imagina que puedes viajar en el tiempo. Imagina que estás de pie en una plaza maya bajo un cielo tan oscuro que puedes ver tu sombra proyectada por la luz de la Vía Láctea. El aire huele a copal quemado y a lluvia reciente sobre piedra antigua. A lo lejos, un jaguar ruge en la espesura de la selva. Y sobre tu cabeza, extendiéndose de sur a norte como un puente brillante entre mundos, está el Bacachán, el árbol cósmico cuyas raíces se hunden en Xibalbá, el temido inframundo de pruebas y transformaciones, y cuyas ramas alcanzan el reino celestial donde moran los dioses que dieron forma al universo. Esta no es solo una historia sobre astronomía antigua. Es un relato sobre cómo una civilización encontró significado en la oscuridad, cómo transformó el caos aparente de las estrellas en un sistema ordenado de conocimiento y espiritualidad. Es la historia de cómo los mayas, sin nuestras herramientas pero con infinita paciencia y observación meticulosa, lograron lo que nosotros hemos olvidado, hablar el idioma del cielo nocturno. Y ese idioma, grabado en sus templos, codificado en sus calendarios, tejido en sus mitos, aún espera ser plenamente comprendido. Porque cada pirámide alineada con precisión matemática, cada glifo astronómico tallado en piedra, cada fecha registrada en sus códices, es una palabra en esa conversación milenaria entre la humanidad y el cosmos. El cielo que ya no podemos ver sigue ahí, esperando. Las mismas estrellas que guiaron a los mayas brillan sobre nosotros cada noche, oscurecidas pero no extintas. La Vía Láctea continúa su rotación eterna, indiferente a nuestras luces artificiales. Y en algún lugar remoto, lejos de las ciudades resplandecientes, todavía es posible encontrar esa oscuridad sagrada, ese silencio estrellado donde el universo habla con voz clara a quien sepa escuchar. Los mayas nos dejaron un legado no solo de pirámides y códices, sino de una forma radicalmente diferente de mirar hacia arriba, de interpretar la noche, de encontrar nuestro lugar en el gran tapiz cósmico. Así comienza nuestro viaje hacia el secreto maya de la Vía Láctea, hacia el misterio de que veían realmente en la oscuridad, y porque eso que veían era tan importante que construyeron una civilización entera alrededor de esa visión nocturna. Prepárate para ver las estrellas con ojos nuevos, o más bien, con ojos antiguos. Prepárate para descubrir que la astronomía maya no era solo ciencia, era poesía escrita en luz, religión grabada en el firmamento, historia contada por constelaciones que ya no reconocemos. Bienvenido a la noche maya, donde todo lo que creías saber sobre el cielo está a punto de transformarse. Hemos aprendido a temerle a la oscuridad. Desde niños nos enseñan que la noche es peligrosa, que las sombras ocultan amenazas, que debemos encender luces para sentirnos seguros. Nuestras ciudades modernas son fortalezas de luz artificial, como si la humanidad estuviera en guerra perpetua contra la oscuridad misma. Cerramos cortinas, instalamos reflectores, mantenemos pantallas brillantes encendidas hasta la madrugada, todo para mantener a raya ese enemigo ancestral, la noche sin luz. Pero hubo una civilización que entendió algo que nosotros hemos olvidado completamente. Para los mayas, la oscuridad no era enemiga, era maestra, era revelación,
era el estado natural del universo en el cual las verdades más profundas se hacían visibles. Imagina por un momento que caminas por la gran plaza de Tikal justo después del ocaso. El sol acaba de desaparecer tras las copas de los árboles, y la selva entera parece respirar con un suspiro colectivo. Los monos aulladores lanzan sus últimas llamadas territoriales antes de que la noche se adueñe por completo del territorio. El aire se vuelve más denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las flores nocturnas que comienzan a abrirse. No hay lámparas que encender, no hay interruptores que accionar. La oscuridad llega como una marea inevitable, y en lugar de resistirla, los mayas la reciben como se recibe a un visitante esperado, alguien que trae noticias importantes desde lugares lejanos. Tus ojos, acostumbrados a la luz del día, se sienten ciegos al principio. La oscuridad es tan completa que casi puedes sentirla sobre tu piel como una textura física. Pero si tienes paciencia, si te quedas quieto y permites que tus pupilas se dilaten por completo, algo extraordinario comienza a suceder. La noche no es negra después de todo. Tiene capas, texturas, matices que jamás notarías bajo luz artificial. Empiezas a distinguir las formas de las pirámides contra el cielo, sus siluetas escalonadas recortándose contra un resplandor que viene de más arriba. Y cuando finalmente miras hacia el cenit, cuando permites que tu mirada se eleve hacia lo alto, el universo entero se despliega ante ti con una intensidad que te roba el albre. Esta era la experiencia nocturna de los mayas, no un apagón forzado, sino una apertura deliberada hacia dimensiones de la realidad que solo son accesibles en la oscuridad perfecta. Mientras nosotros encendemos luces para no ver la noche, ellos cultivaban la oscuridad para poder ver lo que la luz oculta. Porque en la paradoja más hermosa de la naturaleza, solo en la ausencia total de luz terrestre puedes contemplar la luz que viene desde distancias imposibles, desde estrellas que murieron hace milenios pero cuya luminosidad apenas ahora alcanza tus ojos. La oscuridad no oculta, la oscuridad revela. Y lo que revela es nada menos que la estructura misma del cosmos. Los sacerdotes mayas pasaban noches enteras en lo alto de sus templos observatorios, inmóviles como estatuas de piedra, con la mirada fija en el río luminoso que atravesaba el cielo. No tenían prisa. El tiempo, esa obsesión maya, se medía en ciclos que abarcaban siglos. Una vida humana era apenas un parpadeo en la historia del cosmos, pero era tiempo suficiente para aprender a leer las señales celestes, para memorizar los movimientos de las estrellas, para descifrar el lenguaje que los dioses escribían cada noche en el firmamento. La oscuridad era su aula, su biblioteca, su templo más sagrado. Y a diferencia de nosotros, que necesitamos pantallas iluminadas para acceder al conocimiento, ellos encontraban sabiduría en la ausencia de toda luz artificial. Piensa en el contraste con nuestro mundo moderno. Cuando cae la noche en una ciudad contemporánea, no vemos las estrellas, vemos el resplandor de millones de bombillas reflejado en la contaminación atmosférica. Cuando necesitamos información, encendimos dispositivos brillantes que nos ciegan a todo lo demás. Hemos construido una civilización que huye de la oscuridad con terror casi patológico. Y en ese proceso, hemos perdido algo fundamental sobre nuestra relación con el universo. Los mayas no tenían que escapar a ningún lado para encontrar significado, el significado descendía sobre ellos cada noche, gratis, abundante, infinito. La oscuridad era su conexión directa con lo divino. En la cosmovisión maya, la noche no era simplemente la ausencia del día. Era un estado diferente del ser, un momento en que las fronteras entre los mundos se volvían porosas. Durante el día, el mundo estaba dominado por Kainichahab, el dios solar, señor de la luz y la vida visible. Pero cuando el sol descendía bajo el horizonte occidental, iniciaba su peligroso viaje a través de Xibalbá, el inframundo de pruebas y transformaciones. Y durante esas horas de oscuridad, el cielo nocturno se convertía en una ventana directa hacia ese reino oculto. La Vía Láctea, brillando en toda su gloria, era literalmente el camino que el sol tomaba a través de la muerte, el sendero que todas las almas debían recorrer. Ver ese camino cada noche era recordar el ciclo eterno de muerte y renacimiento que gobernaba toda la existencia. La oscuridad también permitía a los mayas percibir sutilezas que serían invisibles bajo cualquier otra condición. Podían notar cómo ciertas estrellas aparecían apenas sobre el horizonte en momentos específicos del año, señalando el tiempo de siembra o de cosecha. Podían observar el movimiento casi imperceptible de los planetas contra el fondo de estrellas fijas, un ballet cósmico que se desarrollaba noche tras noche con precisión matemática.
podían ver los parches oscuros dentro de la Vía Láctea, esas nubes de polvo que bloqueaban la luz estelar, y reconocer en ellas formas significativas, la boca del monstruo cósmico, la entrada Xibalbá, el lugar donde el cielo se abría hacia otros mundos. Nosotros necesitamos telescopios, cámaras de larga exposición, software de procesamiento de imágenes para capturar lo que los mayas veían con sus ojos desnudos simplemente porque tenían acceso a algo que nosotros hemos sacrificado, oscuridad genuina, completa, sin contaminar. Un niño maya de 8 años había visto más del universo real que la mayoría de los adultos modernos verán en toda su vida. No porque tuvieran mejor tecnología, sino porque tenían mejor oscuridad. Y entendían que esa oscuridad no era un vacío que llenar con luz artificial, sino un lienzo en el cual el universo pintaba sus mensajes más importantes. La plaza de Tikal está ahora completamente sumergida en la noche. Si estuvieras allí en ese momento antiguo, sentirías el frío descendiendo desde la bóveda celeste, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura del aire sino con la inmensidad del espacio que se abre sobre tu cabeza. Los sonidos de la selva nocturna crean una sinfonía constante, el canto de grillos y ranas, el aleteo de murciélagos cazando insectos, el rugido distante de un jaguar reclamando su territorio. Pero tu atención está completamente capturada por lo que sucede arriba, donde la Vía Láctea se arquea de horizonte a horizonte como un puente construido con luz antigua. Y aquí está el secreto que los mayas comprendieron y que nosotros hemos olvidado: la oscuridad no es vacío sino plenitud. No es ausencia sino presencia. No es el fin de la percepción sino su refinamiento máximo. En la oscuridad perfecta, tus otros sentidos se agudizan. Comienzas a notar cosas que la luz del día oculta con su brillo abrumador. El universo deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad visceral, presente, inmediata. Puedes sentir tu propia insignificancia y tu conexión cósmica simultáneamente. Eres pequeño como un grano de arena, pero estás hecho del mismo material que las estrellas que observas. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en los corazones de soles antiguos. Y solo en la oscuridad sagrada esta verdad se hace evidente. Los mayas construyeron templos orientados con precisión hacia puntos específicos del horizonte donde estrellas importantes aparecían en fechas clave. Diseñaron plazas donde los reflejos del agua nocturna duplicaban el cielo, creando la ilusión de caminar entre las estrellas. Tallaron escalinatas que parecían ascender directamente hacia la Vía Láctea cuando ésta alcanzaba su punto más alto. Cada elemento de su arquitectura sagrada estaba pensado para maximizar la experiencia de la oscuridad reveladora, para crear espacios donde lo humano y lo cósmico se encontraran sin barreras. Hoy, cuando visitamos las ruinas mayas, las vemos mayormente de día. Llegamos en autobuses, caminamos bajo el sol tropical, tomamos fotografías con nuestros teléfonos brillantes, y nos marchamos antes del anochecer. Pero las ruinas guardan su secreto más profundo para la noche. Solo cuando la oscuridad las reclama, solo cuando el silencio desciende y las estrellas emergen, estos lugares recuperan su propósito original. Dejan de ser museos al aire libre y se convierten nuevamente en lo que siempre fueron: observatorios sagrados, puertas entre mundos, lugares donde la humanidad puede dialogar directamente con el cosmos. La oscuridad sagrada de los mayas nos enseña algo urgente en nuestro tiempo de luces perpetuas y pantallas omnipresentes. Nos recuerda que algunas verdades solo son visibles cuando apagamos todas nuestras luces artificiales, cuando tenemos el coraje de quedarnos quietos en la noche, cuando permitimos que nuestros ojos se adapten a lo que realmente está ahí, un universo vasto, antiguo, lleno de maravillas que ninguna pantalla puede replicar. Los mayas no conquistaron la noche, la honraron. Y en ese honor, encontraron conocimiento que rivalizaba con civilizaciones que tenían instrumentos ópticos sofisticados. Cuando la próxima noche descienda sobre ti, considera hacer un experimento maya. Apaga todas las luces. Sal si puedes a un lugar donde el cielo sea visible. Deja que tus ojos se adapten durante 20 minutos, media hora. Y entonces mira hacia arriba no como un observador casual, sino como alguien que busca respuestas en la oscuridad. Porque eso es exactamente lo que era la noche para los mayas, no un periodo vacío entre días productivos, sino el momento en que el universo finalmente podía hablar sin interferencias, y la humanidad finalmente podía escuchar sin distracciones. La oscuridad sagrada espera, tan paciente como siempre, lista para revelar sus secretos a quien tenga ojos para ver en la noche.
En el corazón de la cosmología maya existía un concepto tan simple en apariencia como profundo en su significado: un árbol. No un árbol ordinario, no una planta más entre la vegetación exuberante de la selva, sino el árbol primordial, el eje sobre el cual giraba toda la existencia. Los mayas lo llamaban Bacachán, que se traduce literalmente como seis cielo o cielo levantado, y lo representaban en sus códices, sus monumentos y sus templos con una reverencia que solo se reserva para lo más sagrado. Este árbol cósmico no crecía en ningún lugar terrenal específico, existía simultáneamente en todas partes y en ninguna parte, porque era la estructura misma del universo, el esqueleto invisible que mantenía separados y conectados a la vez los tres niveles de la realidad. Para comprender verdaderamente qué veían los mayas cuando miraban la Vía Láctea, primero debes entender su visión del cosmos como un espacio vertical estratificado. En la parte más baja se encontraba Xibalbá, el inframundo de 9 niveles, un reino de oscuridad, pruebas y transformación donde las almas viajaban después de la muerte. Pero Xibalbá no era simplemente un lugar de castigo o sufrimiento, era un espacio necesario de disolución y renacimiento, donde lo viejo debía morir para que lo nuevo pudiera emerger. Por encima de Xibalbá se extendía la superficie terrestre, el reino medio donde habitaban los humanos, los animales, las plantas, el mundo tangible de la experiencia cotidiana. Y más arriba aún, elevándose en 13 estratos celestiales, se encontraba el cielo superior, morada de los dioses más poderosos, reino de luz eterna y poder divino. Pero estos tres niveles no flotaban desconectados en un vacío cósmico. Estaban unidos, penetrados, sostenidos por el Bacachán, el gran árbol del mundo cuyas raíces se hundían profundamente en los niveles más oscuros de Xibalbá, cuyo tronco atravesaba la superficie terrestre marcando el centro exacto del mundo conocido, y cuyas ramas se extendían hacia los estratos más elevados del cielo, alcanzando el lugar donde moraban los creadores mismos del universo. Este árbol era un puente, un camino, una escalera por la cual podían transitar no solo las almas de los muertos sino también los dioses, los espíritus, y en estados especiales de consciencia, los sacerdotes y los gobernantes que necesitaban comunicarse con los poderes superiores. En el mundo físico de los mayas, este árbol cósmico tenía su reflejo perfecto en la ceiba, el árbol más majestuoso de la selva mesoamericana. La ceiba puede alcanzar alturas de más de 60 metros, elevándose por encima del dosel forestal como un gigante que conecta literalmente la tierra con el cielo. Su tronco masivo está cubierto de espinas cuando es joven, como si protegiera el axis mundi de aquellos que no están preparados para ascender por él. Sus raíces se extienden horizontal y verticalmente, anclando la tierra misma. Y su copa, que se abre como un paraguas inmenso, parece sostener el firmamento. Para los mayas, cada ceiba era un recordatorio viviente del Bacachán, una manifestación tangible del árbol invisible que estructuraba toda la realidad. Pero el verdadero Bacachán, el árbol cósmico primordial, no podía ser tocado ni talado. Solo podía ser visto, y el lugar donde se hacía visible noche tras noche era precisamente allí, en la banda luminosa de la Vía Láctea que atravesaba el cielo de horizonte a horizonte. Cuando los astrónomos mayas observaban la Vía Láctea en su posición vertical, particularmente durante las noches del mes de agosto, veían el tronco mismo del Bacachán elevándose desde el sur, donde sus raíces tocaban el inframundo en el horizonte, ascendiendo a través del cenit directamente sobre sus cabezas, y extendiéndose hacia el norte donde sus ramas más altas se perdían en las profundidades del cielo superior. No estaban viendo simplemente estrellas agrupadas, estaban contemplando la arquitectura fundamental del cosmos. La brillantez de esta interpretación va más allá de la simple metáfora poética. Los mayas habían notado algo que requiere observación meticulosa durante años: la Vía Láctea cambia su posición y orientación a lo largo de las estaciones. En ciertos momentos del año se extiende horizontal sobre el horizonte, como un árbol caído, como el cielo mismo colapsado. Pero en otros momentos, especialmente alrededor del 13 de agosto, fecha mítica de la creación del mundo actual según el calendario maya, la Vía Láctea se alza casi perfectamente vertical. Este era el momento en que el árbol del mundo estaba erguido en toda su gloria, el momento en que los tres niveles del cosmos alcanzaban su alineación perfecta, el momento en que el orden había sido restaurado después del caos. Dentro de esta banda luminosa, los ojos entrenados de los observadores mayas discernían detalles que pasarían inadvertidos para un observador casual. Las manchas oscuras de polvo cósmico que interrumpen la luminosidad de la Vía Láctea no eran defectos o vacíos sin importancia, eran las bocas, las cuevas, los portales a través de los cuales se podía acceder a otros niveles de existencia. La mancha oscura más prominente,
ubicada cerca del centro galáctico en la constelación que nosotros llamamos Sagitario, era vista como la gran boca del monstruo cósmico, la entrada principal a Xibalbá. Era el lugar donde el árbol del mundo se hundía en la oscuridad del inframundo, donde comenzaba el peligroso viaje de descenso que todas las almas debían emprender. Y así como el árbol tenía raíces que penetraban Xibalbá, también tenía ramas que sostenían el cielo superior. Los mayas identificaban ciertas regiones de la Vía Láctea, particularmente en su extensión hacia el norte, como el follaje del Bacachán, las hojas y ramas que creaban el dosel bajo el cual los dioses más elevados tenían sus moradas. En algunas representaciones artísticas, el árbol del mundo aparece coronado por un ave celestial, a veces identificada como Itzamye, el ave principal de 7 guacamayos, cuya percha en lo más alto del árbol simbolizaba el punto de máxima elevación espiritual, el lugar más cercano al poder creativo puro. Pero el Bacachán no era solo un concepto abstracto reservado para sacerdotes eruditos y astrónomos especializados. Penetraba todos los aspectos de la vida maya. Cuando se establecía una nueva ciudad, el primer acto ritual era centrar el espacio, establecer un punto que correspondiera a la base del árbol del mundo en ese lugar específico. Cuando se construía una casa, su estructura reflejaba el cosmos en miniatura, el piso era la superficie terrestre, las paredes eran el tronco del árbol, y el techo representaba el dosel celestial. Cuando se plantaba maíz, cada tallo que brotaba era visto como una versión diminuta del Bacachán, conectando las semillas enterradas en la oscuridad de la tierra con las mazorcas que maduraban bajo la luz del sol. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, se narra cómo los dioses primordiales levantaron el cielo después del diluvio que destruyó las creaciones anteriores imperfectas. Este acto de levantar el cielo era equivalente a erigir el árbol del mundo, a establecer el Bacachán en su lugar correcto. Sin este árbol, el cielo y la tierra colapsarían uno sobre el otro, todo volvería al caos primordial, la oscuridad indiferenciada que existía antes de la creación. El árbol del mundo no era simplemente un elemento decorativo de la mitología, era la estructura que hacía posible la existencia misma. Su presencia mantenía las cosas en su lugar apropiado, permitía que el tiempo fluyera, que las estaciones se sucedieran, que la vida continuara su ciclo eterno de muerte y renacimiento. Si observas la Vía Láctea con suficiente atención en una noche despejada, notarás que no es una banda uniforme de luz. Tiene regiones más brillantes y otras más tenues, áreas donde las estrellas se concentran en densidad casi imposible y otras donde la oscuridad parece devorar la luminosidad circundante. Para un observador moderno, estas variaciones son simplemente el resultado de nuestra perspectiva desde dentro de la galaxia, viendo diferentes concentraciones de estrellas y nubes de polvo interestelar. Pero para los mayas, estas mismas variaciones contaban una historia de vida, muerte y resurrección eterna, una narrativa cósmica en la que cada ser humano participaba y que se reflejaba tanto en el cielo nocturno como en los campos de maíz que sustentaban su civilización. En el centro de esta narrativa celeste flotaba una embarcación sagrada, invisible durante el día pero perfectamente visible cada noche para quienes sabían dónde y cómo mirar. No era una canoa ordinaria como las que surcaban los ríos y lagos de la región maya, sino la canoa cósmica, una embarcación inmensa cuyo casco estaba formado por ciertas secciones específicas de la Vía Láctea. Los astrónomos modernos identifican esta región como parte de las constelaciones que nosotros llamamos Escorpio y Sagitario, pero los mayas veían algo radicalmente diferente, una canoa volteada, con su quilla hacia arriba, flotando en el océano celeste. Y dentro de esa canoa viajaban pasajeros divinos cuyo destino determinaba el destino de toda la humanidad. El pasajero principal de esta embarcación cósmica era Jumunapú, el dios del maíz, quizás la deidad más importante del panteón maya porque representaba no solo el sustento físico sino el propósito espiritual de la existencia humana. Según la cosmología maya, los seres humanos habían sido creados literalmente del maíz en el cuarto intento de los dioses por crear una humanidad perfecta. Los intentos anteriores con barro y madera habían fracasado, produciendo seres defectuosos que no podían honrar apropiadamente a sus creadores. Pero cuando los dioses molieron maíz amarillo y maíz blanco, mezclando la harina con agua sagrada para formar la carne y la sangre de los primeros humanos verdaderos, finalmente tuvieron éxito. Por eso cada mazorca de maíz era sagrada, y por eso el dios del maíz ocupaba un lugar tan central en el pensamiento religioso y astronómico maya. Pero Jumunapú no permanecía siempre en el reino celestial. Su historia, narrada en el Popol Vuh y representada en innumerables vasijas pintadas, códices y monumentos de piedra, era una historia de descenso, muerte y resurrección que se repetía en ciclos eternos. El dios del maíz debía morir, descender a Xibalbá, el temido inframundo,
y allí enfrentarse a los señores de la muerte en su propio territorio. Esta no era una muerte accidental o trágica, era una muerte necesaria, parte del orden cósmico, porque sin muerte no podía haber renacimiento, sin descenso no podía haber ascenso, sin oscuridad no podía haber luz verdadera. Y aquí es donde la canoa cósmica cumplía su función más sagrada. Los mayas observaban que durante ciertos periodos del año, particularmente alrededor de los equinoccios, la sección de la Vía Láctea que identificaban como la canoa parecía descender hacia el horizonte occidental, hundiéndose gradualmente como una embarcación que se sumerge en aguas profundas. Este descenso visual de la canoa celeste representaba el viaje de Jumunapú hacia Xibalbá, transportado por las aguas primordiales que los mayas creían que rodeaban el mundo por todos lados. El dios del maíz estaba navegando hacia su muerte, y cada noche su canoa se hundía un poco más en el océano oscuro del inframundo. Pero la historia no terminaba con la muerte. En Xibalbá, después de ser derrotado por los señores de la muerte y descuartizado, Jumunapú era finalmente rescatado y resucitado por sus hijos gemelos, Hunahpu y Xbalanque, los héroes gemelos que habían descendido al inframundo para vengar a su padre y abuelo. La resurrección del dios del maíz era representada en el arte maya como una escena de nacimiento, el dios emergiendo de una grieta en la tierra, a menudo ayudado por los gemelos o por otros dioses, su cuerpo joven y perfecto, adornado con jade y plumas de quetzal. Y en el cielo, esta resurrección correspondía al reaparecimiento de la canoa cósmica en el horizonte oriental, ascendiendo gradualmente noche tras noche, emergiendo de las profundidades como un barco que resurge de las aguas. Este ciclo celestial no era simplemente una historia entretenida o una metáfora poética abstracta. Estaba directamente conectado con el ciclo agrícola más fundamental de la civilización maya, el ciclo de siembra, crecimiento, cosecha y replantación del maíz. Cuando los agricultores mayas plantaban semillas de maíz en la tierra oscura, estaban replicando el descenso de Jumunapú a Xibalbá. La semilla debía morir, descomponerse, disolverse en la oscuridad húmeda de la tierra antes de que pudiera germinar. Este era el misterio central de la agricultura, algo que cualquier campesino conocía pero que los mayas elevaron a nivel cosmológico: la vida brota de la muerte, la abundancia surge de la putrefacción, la luz emerge de la oscuridad. Cuando el tallo joven de maíz finalmente rompía la superficie del suelo, verde y tierno, alcanzando hacia la luz del sol, los mayas veían la resurrección de Jumunapú. Cuando la planta crecía y maduraba, cuando las mazorcas se formaban y se llenaban de granos dorados, estaban presenciando el triunfo del dios del maíz sobre los señores de la muerte. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, cuando las mazorcas eran cortadas y los granos eran almacenados para alimentar a la comunidad durante todo el año, los mayas sabían que estaban participando en el banquete divino, comiendo literalmente el cuerpo resucitado del dios que había conquistado a la muerte misma. Los remeros de la canoa cósmica también tenían identidades específicas. En algunas interpretaciones, eran los dioses ancianos del principio de los tiempos, las deidades que habían estado presentes en la creación del universo y que ahora guiaban la embarcación a través de las aguas peligrosas que separaban la vida de la muerte. En otras versiones, los remeros eran animales sagrados asociados con el inframundo: el jaguar, señor de la noche y la oscuridad; el mono, bufón cósmico que representaba las creaciones fallidas anteriores; el perro, guía de almas que conocía todos los caminos secretos entre los mundos. Sea cual fuera su identidad precisa, estos remeros aseguraban que la canoa llegara a su destino, que el ciclo se completara, que la muerte condujera inevitablemente a la resurrección. Cuando un rey maya moría, se creía que su alma emprendía el mismo viaje que Jumunapú. Debía abordar la canoa cósmica y navegar a través de Xibalbá, enfrentando las mismas pruebas que el dios del maíz había enfrentado. Por eso los entierros de élite mayas a menudo incluían ofrendas relacionadas con el viaje acuático, vasijas pintadas con escenas de la canoa, jade que representaba el agua preciosa, máscaras que transformaban al difunto en el propio dios del maíz. El objetivo no era simplemente morir bien, sino morir correctamente, siguiendo el patrón establecido por Jumunapú, para poder renacer eventualmente en el reino celestial o incluso en la tierra, continuando el ciclo eterno. La brillantez de esta interpretación astronómico-agrícola espiritual es que unificaba todos los aspectos de la experiencia maya en un sistema coherente. El cielo nocturno no era un espacio separado de la vida cotidiana, era el mapa que mostraba exactamente dónde estaba el ciclo en cualquier momento dado. Cuando la canoa cósmica estaba alta en el cielo nocturno de primavera, era tiempo de preparar los campos. Cuando comenzaba su descenso, era tiempo de plantar. Cuando alcanzaba su punto más bajo, oculta bajo el horizonte durante ciertas horas,
Era el momento de muerte y transformación tanto para las semillas en la tierra como para el dios en Xibalbá. Y cuando reaparecía, ascendiendo gradualmente, era la señal de que la resurrección estaba en marcha, que pronto habría brotes verdes, que la vida triunfaría una vez más sobre la muerte. Esta conexión entre cielo y tierra, entre mito y agricultura, entre muerte y renacimiento, no era única de los mayas. Muchas culturas agrícolas han desarrollado mitologías de dioses que mueren y resucitan, vinculadas a los ciclos de las estaciones. Pero la sofisticación con la que los mayas mapearon esta narrativa en el cielo nocturno, identificando constelaciones específicas con elementos específicos del mito, calculando con precisión los momentos del año en que la canoa cósmica alcanzaba posiciones cruciales, es testimonio de su genio astronómico. No tenían telescopios, pero tenían algo mejor, generaciones de observación paciente, mentes entrenadas para ver patrones en el caos aparente, y una cosmovisión que integraba la ciencia con el significado. Cuando mires la Vía Láctea esta noche, intenta encontrar la canoa cósmica. Busca esa sección cerca del centro galáctico donde la luz de millones de estrellas se concentra con intensidad casi dolorosa. Imagina que esa concentración de luz es el casco de una embarcación volteada, navegando a través de aguas invisibles. Y dentro de esa canoa, imagina al dios del maíz emprendiendo su viaje eterno hacia la muerte y más allá, hacia la resurrección que hace posible toda vida. Porque cada vez que comes maíz, cada vez que plantas una semilla en la tierra, cada vez que observas algo morir para dar lugar a algo nuevo, estás participando en el mismo ciclo que los mayas veían escrito en las estrellas. La canoa de las almas sigue navegando, paciente e imparable, transportando a los muertos hacia su transformación, asegurando que el ciclo nunca se rompa, que la vida siempre triunfe, que la resurrección siempre siga a la muerte como el amanecer sigue a la noche más oscura. Hay lugares en el cielo nocturno donde las estrellas desaparecen. No porque no estén ahí, sino porque algo las bloquea, algo oscuro y vasto que se interpone entre nosotros y la luz distante. Para los astrónomos modernos, estas manchas oscuras en la Vía Láctea son nubes de polvo cósmico, concentraciones densas de material interestelar que absorben la luz de las estrellas detrás de ellas. Son regiones donde nacen nuevos soles, cunas estelares ocultas por velos de gas y partículas microscópicas. Pero para los mayas, estas mismas manchas oscuras eran algo infinitamente más significativo y terriblemente más peligroso, eran las puertas de entrada a Xibalbá, el temido inframundo de pruebas y transformaciones, el reino de los señores de la muerte. El nombre mismo te dice todo lo que necesitas saber sobre este lugar. Xibalbá, en la lengua maya, significa aproximadamente lugar del miedo o lugar oculto, aunque las traducciones nunca capturan completamente el peso de terror reverente que la palabra llevaba consigo. No era simplemente un infierno en el sentido cristiano, no era un lugar de castigo eterno para los malvados. Era mucho más complejo, mucho más necesario en la arquitectura del cosmos maya. Xibalbá era el reino de la disolución y la transformación, el lugar donde todas las cosas debían eventualmente descender para ser desmontadas, despojadas de su forma, reducidas a sus componentes esenciales antes de poder ser reconstruidas y renacer. Era la oscuridad necesaria que hacía posible la luz, la muerte necesaria que hacía posible la vida. Según el Popol Vuh, el libro sagrado que preserva las narrativas mitológicas de los mayas quichés, Xibalbá estaba gobernado por una jerarquía de señores de la muerte, cada uno especializado en una forma particular de destrucción o enfermedad. Juncamé y Bucubcamé, 1 muerte y 7 muerte, eran los gobernantes supremos de este reino subterráneo. Bajo su mando servían otros señores con nombres que revelaban sus dominios, Siquiripat y Cuchumaquic, quienes causaban derrames de sangre y enfermedades de la sangre, Aalpu y Aalgana, señores de la hinchazón y la podredumbre, Chamibac y Chamiaolom, maestros de la delgadez extrema y la reducción a esqueleto. Cada uno representaba una forma en que el cuerpo humano podía fallar, descomponerse, regresar al polvo. Pero Xibalbá no era solo un concepto mitológico abstracto flotando en las historias que se contaban alrededor del fuego. Para los mayas, tenía una ubicación física visible cada noche despejada en el cielo. El camino hacia Xibalbá, llamado Xibalbá-Bi, o Camino Negro, era precisamente aquellas manchas oscuras dentro de la Vía Láctea, especialmente la región prominente cerca del centro galáctico que los astrónomos modernos llaman la Grieta Oscura o el Gran Rift. Esta fisura negra que divide la Vía Láctea en dos corrientes luminosas era vista por los mayas como la entrada principal al inframundo, la boca abierta del monstruo cósmico por la cual descendían las almas de los muertos para enfrentar las pruebas que los aguardaban en las profundidades. La geografía de Xibalbá, según el Popol Vuh,
era laberíntica y llena de peligros diseñados específicamente para confundir y destruir a los visitantes no bienvenidos. El camino hacia este reino infernal comenzaba con un descenso empinado, una escalera que bajaba desde la superficie terrestre hacia la oscuridad total. Al final de esta escalera, los viajeros encontraban un río de sangre y pus que debían cruzar, seguido por otro río de agua limpia. Más adelante llegaban a un cruce de caminos, uno rojo, uno blanco, uno amarillo y uno negro. El camino negro era el correcto, pero también era el que hablaba, engañando a los viajeros para que tomaran la dirección equivocada hacia pruebas imposibles de superar. Una vez en el corazón de Xibalbá, los visitantes se enfrentaban a una serie de casas de tortura, cada una diseñada para probar diferentes aspectos de su resistencia y astucia. La casa oscura, donde la oscuridad era tan completa que consumía todo sentido de orientación. La casa de los cuchillos, llena de navajas de obsidiana que se movían y atacaban por sí solas. La casa del frío, donde el aire helado penetraba hasta los huesos. La casa de los jaguares, repleta de las grandes bestias manchadas que devoraban todo lo que se moviera. La casa del fuego, donde las llamas ardían sin consumir combustible visible. Y finalmente, la más terrible de todas, la casa de los murciélagos, habitada por Camazotz, el murciélago de la muerte, cuyas alas producían un sonido como cuchillos cortando el aire y cuyo pico podía decapitar a un hombre en un solo movimiento. La historia más famosa del Popol Vuh narra cómo Hununapú, el padre de los gemelos héroes, y su hermano Buku-Unapú fueron convocados a Xibalbá por los señores de la muerte, molestos por el ruido que los hermanos hacían jugando a la pelota sobre la superficie terrestre. Los hermanos descendieron al inframundo siguiendo el camino negro que veían cada noche en el cielo. Pero no estaban preparados para la astucia de los señores de Xibalbá. Fueron engañados repetidamente, derrotados en las pruebas, y finalmente sacrificados. Hununapú fue decapitado, y su cabeza fue colgada en un árbol de jícara como advertencia, donde mágicamente se transformó en uno de los frutos del árbol, indistinguible de los demás. Pero la historia no terminaba con esta derrota. La cabeza parlante de Hununapú escupió en la mano de una doncella del inframundo llamada Iskik, dejándola embarazada con los gemelos héroes Hunapú e Isbalanque. Estos gemelos eventualmente crecieron, fueron también convocados a Xibalbá, pero a diferencia de su padre y su tío, estaban preparados. Usaron astucia en lugar de fuerza bruta, magia en lugar de confrontación directa. Sobrevivieron a todas las casas de tortura mediante trucos ingeniosos. Y finalmente, en un acto de sacrificio y renacimiento deliberado, se dejaron quemar y sus huesos molidos fueron arrojados a un río, solo para resurgir como hombres pez, luego como vagabundos que realizaban prodigios mágicos, hasta que finalmente se revelaron en su forma verdadera y derrotaron para siempre a los señores de la muerte. Esta narrativa del descenso al inframundo, las pruebas mortales, la muerte y la resurrección, no era simplemente una historia entretenida para los mayas. Era un mapa literal de lo que esperaba a cada alma después de la muerte física. Cada persona que moría debía emprender el mismo viaje que Hununapú y los gemelos héroes, descendiendo por el camino negro visible en la Vía Láctea, enfrentando las mismas pruebas, navegando los mismos peligros. Los entierros de élite mayas incluían elaboradas ofrendas diseñadas para ayudar al difunto en este viaje, vasijas pintadas con escenas del inframundo para recordar el camino correcto, jade para sobornar a los guardianes, alimentos y bebidas para el largo trayecto, y acompañantes sacrificados que podían guiar o servir al difunto en su travesía. Lo notable es cómo esta mitología se entrelazaba perfectamente con sus observaciones astronómicas. Los mayas habían notado que la grieta oscura de la Vía Láctea se alinea con el horizonte sur en ciertas épocas del año, especialmente durante los meses de otoño e invierno. En estas noches, el camino negro literalmente descendía desde el cenit hacia el horizonte, como una escalera de oscuridad que conducía desde el cielo visible hacia algún lugar bajo la tierra. Esta era la temporada cuando el velo entre los mundos se adelgazaba, cuando los muertos podían comunicarse más fácilmente con los vivos, cuando los rituales para honrar a los ancestros alcanzaban su máxima importancia. Pero Xibalbá no era solo un destino para los muertos. En ciertos estados de conciencia alterada, particularmente durante rituales de derramamiento de sangre o mediante el consumo de sustancias enteógenas, los gobernantes y sacerdotes mayas creían que podían visitar el inframundo mientras aún estaban vivos. Podían descender por el camino negro, consultar con los ancestros, comunicarse con los dioses subterráneos, y regresar con conocimiento prohibido o profecías sobre el futuro.
Esta práctica de descenso chamánico era extremadamente peligrosa, no todos los que emprendían el viaje regresaban, y aquellos que lo hacían a menudo estaban permanentemente cambiados por lo que habían visto en las profundidades. La iconografía maya está repleta de imágenes que conectan el cielo nocturno con el inframundo. En muchos monumentos, el monstruo cósmico es representado con la boca abierta, y dentro de esa boca se pueden ver estrellas y los glifos que representan la oscuridad. El cuerpo del monstruo es la propia Vía Láctea, y las manchas oscuras son sus cavidades internas, los espacios vacíos dentro de su anatomía monstruosa por donde los viajeros deben pasar. En otras representaciones, la Vía Láctea aparece como una serpiente celeste, y la grieta oscura es el canal central del cuerpo de la serpiente, el conducto por el cual fluye la energía entre los niveles del cosmos. Cuando mires la Vía Láctea esta noche y notes esas manchas oscuras que interrumpen su luminosidad, recuerda que estás viendo las mismas puertas que los mayas contemplaban con una mezcla de temor y fascinación. Esas zonas de oscuridad dentro de la luz no son vacíos sin significado, son recordatorios de que la muerte está tejida en la trama misma del universo, de que la oscuridad y la luz coexisten en equilibrio eterno, de que para cada nacimiento debe haber una muerte correspondiente. El camino negro sigue ahí, esperando paciente como siempre, la ruta inevitable que todos debemos eventualmente tomar. Si Balbano ha desaparecido, simplemente hemos olvidado cómo encontrar su entrada escrita en las estrellas. Cuando miras el cielo nocturno e intentas conectar las estrellas con líneas imaginarias, ¿qué ves? Si creciste en la cultura occidental, probablemente reconoces algunas de las constelaciones clásicas, la Osa Mayor con su cucharón inconfundible, Orión el Cazador con su cinturón de 3 estrellas, tal vez Escorpio serpenteando por el horizonte sur. Estas agrupaciones estelares nos fueron heredadas de los antiguos griegos y romanos, quienes vieron en los patrones celestes héroes, monstruos y animales de su propia mitología. Pero estas formas no son universales, no son verdades cósmicas grabadas objetivamente en el firmamento. Son proyecciones culturales, historias que cada civilización cuenta usando el mismo lienzo de luz antigua. Y cuando los mayas miraban exactamente las mismas estrellas, veían un universo completamente diferente poblado por criaturas y personajes de su propia narrativa cósmica. La más dramática de todas las constelaciones mayas era Bukub-Kakix, cuyo nombre se traduce como 7 guacamayo. Esta criatura celeste ocupaba la región del cielo que nosotros conocemos como la Osa Mayor y partes de la constelación circumpolar cercana. Pero donde los griegos veían una osa y los pueblos del norte veían un cucharón o un carro, los mayas veían un ave gigantesca de plumaje resplandeciente, tan orgullosa de su brillo que se proclamaba a sí misma como el sol y la luna. El nombre Bukub-Kakix proviene directamente del Popol Vuh, donde aparece como uno de los antagonistas en el ciclo de los gemelos héroes, un ser de vanidad monumental que debía ser derribado antes de que pudiera comenzar la era actual del cosmos. Según la narrativa del Popol Vuh, Bukub-Kakix existía en el tiempo entre la destrucción del mundo anterior y la creación del actual, un periodo de transición cósmica cuando el orden todavía no se había establecido completamente. Este gran pájaro se posaba en lo alto de un árbol de Nance, donde se alimentaba de los frutos dulces, y desde esa posición elevada proclamaba su supremacía. Sus ojos brillaban como piedras preciosas, sus dientes relucían como perlas perfectas, y su plumaje reflejaba la luz con intensidad cegadora. En su arrogancia, declaraba que él era el verdadero Señor del cielo, que su luz eclipsaba a todos los demás cuerpos celestes. Esta vanidad era intolerable en el esquema divino, un desorden que debía ser corregido para que el cosmos pudiera funcionar apropiadamente. Los gemelos héroes Hunahpu e Isbalanque asumieron la tarea de humillar a Bukub-Kakix. Usando sus cerbatanas con precisión perfecta, dispararon al gran pájaro mientras se alimentaba en su árbol, rompiéndole la mandíbula. El ave herida descendió furiosamente y arrancó el brazo de Hunahpu en venganza, llevándolo de regreso a su morada donde lo colgó sobre el fuego para cocinarlo. Pero los gemelos, maestros del engaño y la estrategia, se disfrazaron como curadores ancianos y visitaron a Bukub-Kakix ofreciéndole alivio para su dolor. Cuando el ave confiada abrió su boca para ser tratada, los gemelos le arrancaron sus dientes de metal precioso y sus ojos de jade, reemplazándolos con maíz blanco ordinario. Despojado de su brillo artificial, Bukub-Kakix perdió toda su gloria y murió de humillación, cayendo finalmente de su posición elevada. Esta historia mitológica tenía una correspondencia directa en el cielo nocturno. Los mayas observaban que durante ciertas épocas del año, la constelación de Bukub-Kakix alcanzaba su punto más alto en el cielo, dominando el firmamento desde su posición circumpolar.
Pero durante el periodo preciso cuando el Sol se preparaba para su renacimiento en el solsticio de invierno, esta constelación descendía hacia el horizonte, como si hubiera sido derribada. La caída astronómica del gran pájaro coincidía con su derrota mítica, conectando el movimiento celeste con la narrativa moral de que el orgullo excesivo debe ser castigado, de que ningún ser puede usurpar el lugar legítimo del verdadero Sol. Pero Gukuk-Kakix tenía hijos igualmente problemáticos que también debían ser derrotados. Zipacná, cuyo nombre significa creador de montañas, era un ser de fuerza descomunal que podía levantar cordilleras enteras con sus manos. Se jactaba de que él solo había creado la tierra con sus esfuerzos, otra afirmación arrogante de poder divino por parte de un ser que no lo merecía. Los gemelos lo atrajeron a una trampa haciéndolo creer que había encontrado un cangrejo gigante en el fondo de una grieta en la montaña. Cuando Zipacná descendió para capturar su presa, los gemelos colapsaron la montaña sobre él, convirtiéndolo en piedra. El hermano menor, Cabracán, cuyo nombre significa terremoto, tenía el poder de derribar montañas sacudiéndolas. Los gemelos lo envenenaron con un pájaro asado que habían cubierto con tierra, debilitándolo hasta que pudieron enterrarlo vivo profundamente bajo la superficie terrestre. En contraste con las criaturas de vanidad y destrucción, otras constelaciones mayas representaban fuerzas más benévolas o neutrales del cosmos. El jaguar celestial ocupaba un lugar de honor especial en la astronomía maya. Este gran felino manchado era el señor de la noche, el animal que podía ver perfectamente en la oscuridad, que cazaba en silencio absoluto, que representaba el poder real y la conexión con el inframundo. Los gobernantes mayas se identificaban con el jaguar, adoptando su nombre en sus títulos, vistiéndose con su piel durante ceremonias importantes. En el cielo, el jaguar aparecía en varias formas y posiciones según la estación, a veces acechando en el horizonte, a veces saltando a través de la Vía Láctea, siempre vigilante, siempre presente como recordatorio del poder que acecha en las sombras. La tortuga cósmica representaba otro elemento fundamental en la cosmología estelar maya. Esta criatura apareció en lo que nosotros llamamos las estrellas del cinturón de Orión y la región circundante. Pero donde los griegos veían un cazador, los mayas veían el caparazón de una tortuga, y dentro de ese caparazón ocurría uno de los eventos más significativos del ciclo cósmico, el renacimiento del dios del maíz. Las representaciones artísticas mayas frecuentemente muestran a Hununapú emergiendo de una grieta en el caparazón de la tortuga, asistido por los gemelos héroes o por otros dioses. Esta resurrección desde el interior de la tortuga celeste simbolizaba el momento en que la vida brotaba nuevamente de la tierra después de haber sido plantada como semilla, el triunfo definitivo sobre la muerte y el inframundo. Las tres estrellas del cinturón de Orión tenían un significado adicional en el pensamiento maya. Eran vistas como las tres piedras del hogar primordial, el primer fuego encendido en el momento de la creación del universo actual. Cada hogar maya tradicional tenía tres piedras sobre las cuales se colocaba el comal para cocinar tortillas, una disposición que había permanecido sin cambios durante milenios. Esta configuración terrenal replicaba exactamente la disposición de las tres piedras cósmicas en el cielo, conectando el acto más cotidiano de preparar alimentos con el momento primordial cuando los dioses ordenaron el caos y establecieron las condiciones para la vida. Cocinar una tortilla era participar en un acto sagrado que resonaba con la creación misma del cosmos. Los mayas también identificaban constelaciones que representaban a los bacabes, los gigantes que sostenían las esquinas del cielo en las direcciones cardinales. Cada uno estaba asociado con un color específico, rojo para el este, blanco para el norte, negro para el oeste, amarillo para el sur. Estos seres eternos mantenían el cielo separado de la tierra, evitando el colapso catastrófico que había ocurrido en eras previas cuando el cielo cayó y fue necesario levantarlo nuevamente. Su presencia constante en los rincones del firmamento aseguraba la estabilidad del universo, aunque esta estabilidad requería esfuerzo continuo y eventualmente necesitaría renovación. Cada constelación maya no era simplemente un patrón decorativo de estrellas sino un capítulo en una narrativa interconectada sobre el orden cósmico, la moralidad, el ciclo agrícola y el destino humano. Ver estas constelaciones era leer el libro del cielo, donde cada noche se presentaba un capítulo diferente según qué estrellas eran visibles. Los sacerdotes astrónomos memorizaban estas historias junto con las posiciones precisas de las estrellas, transmitiendo el conocimiento de generación en generación con una fidelidad que permitía predicciones precisas de eventos celestiales décadas e incluso siglos en el futuro. Lo más notable de las constelaciones mayas es cómo reflejaban las preocupaciones y valores específicos de su civilización.
Mientras las constelaciones griegas celebraban héroes guerreros y aventuras épicas, las constelaciones mayas enfatizaban ciclos de muerte y renacimiento, la humildad necesaria ante fuerzas mayores, la conexión entre el cielo y la agricultura, y la estructura ordenada del cosmos que debía ser mantenida mediante ritual y observancia apropiada. No eran entretenimiento, eran enseñanzas esenciales codificadas en luz estelar. Cuando mires las estrellas esta noche, intenta olvidar las constelaciones que te enseñaron. Borra las líneas familiares del cazador, la osa, el escorpión. En su lugar, busca el gran pájaro de plumas brillantes cayendo de su arrogancia. Busca la tortuga cósmica donde el dios del maíz renace eternamente. Busca las 3 piedras del primer fuego. Busca al jaguar acechando en la oscuridad. Porque estas formas alternativas no son menos válidas que las que heredamos de Grecia, simplemente cuentan historias diferentes sobre verdades universales, orgullo y caída, muerte y resurrección, orden emergiendo del caos. Los mayas veían plumas y colmillos donde nosotros vemos cucharones y cazadores, y en esa diferencia yace una lección profunda sobre cómo la cultura moldea nuestra percepción del cosmos infinito. Todas las civilizaciones necesitan un punto de origen, un momento cero a partir del cual contar el tiempo. Para los cristianos es el nacimiento de Cristo, para los musulmanes la égira de Mahoma, para nosotros en Occidente a menudo es la fundación de Roma o el inicio de la era común. Pero estos son momentos históricos, eventos que ocurrieron dentro del tiempo humano, registrados en memorias y documentos. Los mayas, sin embargo, no comenzaban su cuenta del tiempo con un acontecimiento político o religioso de su propia historia. Su punto cero era mucho más ambicioso, mucho más grandioso, nada menos que el momento de la creación del universo actual, la noche en que los dioses levantaron el cielo por 4ª vez después de 3 intentos fallidos, la fecha en que el orden finalmente emergió del caos primordial. Esa fecha, traducida a nuestro calendario gregoriano, corresponde al 13 de agosto del año 3114 a.C. Es una fecha tan antigua que precede a las pirámides de Egipto, que antecede a la escritura cuneiforme de Mesopotamia, que se pierde en las brumas de un pasado tan remoto que ninguna memoria humana podría alcanzarlo. Y sin embargo, los mayas la calcularon con precisión matemática, la inscribieron en sus monumentos, la usaron como referencia fundamental para todos sus otros cálculos calendáricos. Cada fecha maya que vemos tallada en piedra, cada cuenta larga registrada en los códices, es esencialmente una medida de cuánto tiempo ha transcurrido desde aquella noche primordial de creación. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué eligieron específicamente esa fecha? ¿Qué la hacía tan especial en términos astronómicos que justificara considerarla el momento del nacimiento del cosmos? La respuesta se encuentra, como tantas otras cosas en la astronomía maya, en la posición de la Vía Láctea. En la noche del 13 de agosto, vista desde las latitudes de las tierras mayas, algo extraordinario ocurre en el cielo después del crepúsculo. La Vía Láctea no se extiende horizontalmente a lo largo del horizonte ni se arquea diagonalmente cruzando el firmamento. En su lugar, se alza casi perfectamente vertical, elevándose desde el horizonte sur hacia el cenit y continuando hacia el norte como una columna luminosa que conecta la Tierra con las alturas celestiales más remotas. Esta posición vertical no es común, ocurre solo en ciertos momentos del año y solo puede ser apreciada plenamente en latitudes específicas. Para los mayas, este alineamiento vertical perfecto era la manifestación visible del Bacachán, el árbol del mundo completamente erguido, sosteniendo el cielo en su posición correcta. Según la cosmología maya preservada en el Popol Vuh y en inscripciones monumentales, la creación del mundo actual no fue un evento instantáneo sino un proceso que involucraba múltiples acciones coordinadas de los dioses. Primero, debían establecer las esquinas del cosmos, posicionando a los Bacabes, los gigantes sostenedores del cielo, en las direcciones cardinales. Luego debían levantar el cielo mismo, separándolo de la tierra con la cual había colapsado al final de la era anterior. Este acto de levantar el cielo era frecuentemente representado como la erección del árbol del mundo, el Bacachán, cuyo tronco empujaba hacia arriba la bóveda celeste mientras sus raíces se anclaban profundamente en la tierra y el inframundo. Finalmente, debían encender el primer fuego en el hogar cósmico, estableciendo las 3 piedras primordiales que se reflejarían en cada hogar humano y que correspondían a 3 estrellas específicas en el cielo. El alineamiento de la Vía Láctea en posición vertical en la fecha del 13 de agosto era interpretado por los mayas como la evidencia visual de que el árbol del mundo había sido exitosamente erigido, de que el cielo estaba apropiadamente sostenido, de que el orden cósmico había sido establecido.
No era simplemente una fecha arbitraria elegida por conveniencia calendárica, era el momento astronómico preciso en que el universo visible demostraba su estructura correcta. El cielo estaba en su lugar, separado de la Tierra por la columna luminosa de la Vía Láctea, y el tiempo podía comenzar a fluir apropiadamente en su ciclo de días, meses, años y eras. Pero había más. En esa misma noche del 13 de agosto, ciertas otras configuraciones celestiales reforzaban la impresión de un cosmos recién ordenado. Las 3 estrellas del cinturón de Orión, identificadas por los mayas como las 3 piedras del hogar cósmico, ocupaban una posición específica que marcaba el lugar donde se había encendido el primer fuego de la creación. La constelación que representaba la tortuga cósmica, dentro de cuyo caparazón nacía el dios del maíz, estaba visible en una orientación particular. Todo el firmamento parecía estar dispuesto en un patrón que gritaba orden, diseño intencional, el triunfo de la estructura sobre el caos. Era como si los dioses hubieran dejado su firma escrita en estrellas, un certificado de autenticidad grabado en luz antigua. Los mayas no simplemente conmemoraban esta fecha de creación una vez y la olvidaban. Cada ciclo completo de su calendario de cuenta larga, cada periodo de aproximadamente 5.125 años, terminaba y comenzaba de nuevo en una fecha equivalente al 13 de agosto. El famoso final de ciclo que causó tanto pánico infundado en 2012 era simplemente el cierre de un gran ciclo y el inicio de otro, un reflejo del momento original de creación. Los mayas esperaban que en estas fechas de transición entre ciclos, el universo experimentara algún tipo de renovación, no necesariamente una destrucción catastrófica, pero sí un reinicio, un momento en que el cosmos podía ser reordenado, cuando el árbol del mundo podía ser levantado nuevamente con nueva energía. Esta concepción del tiempo como cíclico en lugar de lineal era fundamental para el pensamiento maya. No veían la historia como una línea recta que avanzaba desde un pasado distante hacia un futuro indefinido. En su lugar, concebían el tiempo como una serie de ciclos que se repetían, cada uno reflejando en cierta medida lo que había ocurrido en ciclos anteriores. El mismo patrón de creación, florecimiento, decadencia y renovación se repetía en escalas múltiples, en la vida de una planta de maíz, en el ciclo de las estaciones, en los movimientos celestes, en las eras cósmicas completas. Y todas estas repeticiones cíclicas se anclaban finalmente en aquel momento primordial del 13 de agosto cuando el primer ciclo había comenzado. Los sacerdotes astrónomos mayas pasaban incontables horas observando y calculando, no solo para predecir eclipses o movimientos planetarios, sino para mantener viva la conexión con aquel momento de creación original. Cada ritual importante, cada coronación de un nuevo gobernante, cada dedicación de un templo, era cuidadosamente programado para resonar con fechas significativas que se relacionaban de alguna manera con la fecha primordial. No era suficiente que un rey fuera coronado, debía ser coronado en una fecha que creara un vínculo simbólico con el momento en que los dioses habían establecido el orden cósmico. Esta sincronización entre eventos terrestres y patrones celestiales era vista como esencial para mantener el equilibrio del universo. En algunos monumentos mayas, particularmente en las estelas que celebraban aniversarios importantes o hazañas de gobernantes, encontramos inscripciones que calculan distancias temporales enormes, retrocediendo millones de años antes de la fecha de creación o proyectándose millones de años hacia el futuro. Estos cálculos astronómicos a menudo se han interpretado como demostraciones de virtuosismo matemático, los mayas mostrando su capacidad para manipular números enormes. Pero tenían un propósito más profundo, establecían que el universo actual, el que comenzó en el 13 de agosto, era solo uno en una serie potencialmente infinita de universos, cada uno con su propia fecha de creación, su propio ciclo de existencia. El tiempo se extendía hacia atrás y hacia adelante mucho más allá de la comprensión humana, pero siempre manteniendo su estructura cíclica fundamental. Cuando los españoles llegaron y comenzaron a imponer su propio calendario y su propia concepción lineal del tiempo, esto representó un choque civilizacional profundo. No era simplemente una cuestión de usar diferentes sistemas de cuenta, era un conflicto entre dos visiones radicalmente diferentes de cómo funciona el universo. Los frailes católicos veían la insistencia maya en sus ciclos de tiempo como superstición pagana que debía ser erradicada. No comprendían que estaban tratando de destruir no solo un calendario sino toda una cosmología que había sido meticulosamente construida durante siglos de observación astronómica cuidadosa y pensamiento filosófico profundo. Hoy, cuando miramos el cielo en la noche del 13 de agosto desde las tierras mayas, podemos ver exactamente lo que aquellos antiguos astrónomos veían, la Vía Láctea alzándose vertical desde el horizonte, el árbol del mundo en toda su gloria, el universo demostrando su orden inherente.
Las estrellas no han cambiado significativamente en los 5000 años transcurridos desde que los mayas establecieron su calendario. La misma luz antigua brilla desde las mismas direcciones. Y en ese sentido, cada 13 de agosto es un aniversario cósmico, un recordatorio visible de que el orden del universo persiste, que el tiempo continúa fluyendo en sus ciclos eternos, que la creación no fue un evento único en un pasado muerto sino un proceso continuo que se renueva constantemente. La noche de la creación maya no ha terminado. En cierto sentido profundo, sigue ocurriendo cada vez que la Vía Láctea se alza vertical en el cielo, cada vez que un ciclo termina y otro comienza, cada vez que observamos el patrón ordenado del cosmos y reconocemos en él la mano de fuerzas mayores que nosotros mismos. Los mayas nos legaron más que un calendario complejo o fechas talladas en piedra. Nos legaron una forma de ver el tiempo mismo no como enemigo que nos lleva inexorablemente hacia el olvido, sino como ciclo eterno de muerte y renacimiento, destrucción y renovación, caos y orden. Y todo comenzó, o al menos ellos fecharon su comienzo, en aquella noche específica de agosto hace más de 5000 años, cuando el cielo fue levantado, cuando las estrellas fueron puestas en su lugar, cuando el universo despertó a la existencia ordenada y el tiempo comenzó su marcha infinita. Cada mañana, en millones de hogares mayas a lo largo de 1500 años de historia, las mujeres realizaban un ritual tan antiguo como la civilización misma. Encendían el fuego entre 3 piedras cuidadosamente colocadas en una disposición triangular, colocaban el comal circular sobre ellas, y comenzaban a preparar las tortillas de maíz que alimentarían a sus familias ese día. Era un acto tan cotidiano, tan aparentemente mundano, que podría pasar completamente inadvertido. Pero para los mayas, este simple gesto matutino era algo infinitamente más profundo que la mera preparación de alimentos. Era la recreación diaria del acto primordial de la creación, la replicación exacta de lo que los dioses habían hecho en el momento mismo en que ordenaron el universo, el reflejo terrenal de un patrón celestial grabado en las estrellas. En el cielo nocturno, visible desde cualquier punto de las tierras mayas, brillan 3 estrellas dispuestas en una línea casi perfecta. Los astrónomos occidentales las conocen como las 3 estrellas del cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, nombres árabes de una tradición astronómica completamente diferente. Pero los mayas veían en estas 3 luces celestes algo que resonaba profundamente con su experiencia vivida, las 3 piedras del hogar cósmico, colocadas por los dioses en el momento de la creación para encender el primer fuego, el fuego primordial que trajo luz y calor al universo recién nacido. No eran simplemente estrellas distantes, eran los pilares fundacionales del orden cósmico, los puntos de apoyo sobre los cuales descansaba toda la realidad. La historia de estas 3 piedras aparece en múltiples fuentes mayas, pero alcanza su expresión más clara en las inscripciones monumentales que calculan fechas hasta el momento mismo de la creación. En la noche del 13 de agosto del año 3114 a.C., cuando la Vía Láctea se alzaba vertical marcando la erección del árbol del mundo, estas 3 estrellas ocupaban una posición específica en el cielo. Los textos jeroglíficos describen este momento como cuando las 3 piedras fueron colocadas, cuando el hogar cósmico fue establecido, cuando el primer fuego fue encendido en el lugar de la creación. Era el momento en que la oscuridad primordial fue penetrada por la primera luz ordenada, cuando el caos frío del no ser dio paso al cosmos cálido de la existencia. Pero estas piedras cósmicas no flotaban en el vacío abstracto. Tenían una ubicación precisa dentro de la geografía celeste maya. Formaban parte de lo que ellos identificaban como la tortuga cósmica, una constelación que abarcaba partes de lo que nosotros llamamos Orión. El caparazón de esta tortuga celeste era el lugar donde ocurría uno de los eventos más cruciales del ciclo mítico, el renacimiento del dios del maíz. En las representaciones artísticas mayas, frecuentemente vemos al dios Hununapú emergiendo de una grieta en el caparazón de la tortuga, asistido por los gemelos héroes o por otros dioses. Esta grieta era precisamente el espacio entre las 3 piedras, el lugar donde el fuego ardía, donde la vida podía renacer de la muerte, donde las semillas plantadas en la oscuridad de la tierra brotaban hacia la luz. La conexión entre estas 3 piedras celestiales y cada hogar maya no era metafórica sino literal en el pensamiento indígena. Cuando una mujer maya colocaba 3 piedras en disposición triangular en el piso de su casa, no estaba simplemente creando una plataforma práctica para cocinar. Estaba estableciendo un microcosmos, una réplica exacta del orden universal. Su hogar se convertía en el centro del mundo, su fogón se transformaba en el hogar cósmico, su fuego doméstico participaba del fuego primordial de la creación.
El humo que se elevaba desde sus tortillas cocinándose era el mismo humo que se elevaba desde el primer fuego encendido por los dioses. No había separación entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra, entre el mito y la vida cotidiana. Esta concepción tenía implicaciones profundas para cómo los mayas experimentaban su existencia diaria. Cada acto de cocinar se convertía en un ritual cósmico. Cada tortilla preparada sobre las 3 piedras era una comunión con los dioses creadores. El maíz, que había sido molido en el metate con paciencia ancestral, mezclado con agua para formar la masa, extendido en círculos perfectos con las manos expertas, era transformado por el fuego del hogar cósmico en sustento divino. Comer tortillas no era simplemente alimentar el cuerpo, era consumir la misma sustancia de la creación, participar en el ciclo sagrado que conectaba las estrellas con la tierra, el cosmos con el maíz, los dioses con los humanos. La disposición triangular de las 3 piedras tampoco era arbitraria. Reflejaba principios fundamentales de estabilidad y equilibrio que los mayas reconocían tanto en el plano terrenal como en el celestial. 3 puntos definen un plano, crean estabilidad donde 2 puntos solo crearían una línea inestable y un punto solo marcaría una ubicación sin estructura. Las 3 piedras distribuían el peso del comal uniformemente, permitían que el fuego ardiera en el centro protegido, aseguraban que las tortillas se cocinaran con calor parejo. Esta misma geometría sagrada aparecía en la arquitectura de templos, en la disposición de ciudades, en los patrones decorativos de cerámica. El 3 era un número de poder, de completitud, de perfección manifestada en forma física. En las ceremonias más importantes de la vida maya, las 3 piedras del hogar jugaban un papel ritual explícito. Cuando se construía una nueva casa, las 3 piedras eran colocadas con bendiciones especiales, a menudo enterrando ofrendas debajo de ellas para conectar el hogar con el inframundo y asegurar la protección de los ancestros. Cuando una pareja se casaba, parte de la ceremonia involucraba el encendido ritual del fuego en el nuevo hogar establecido sobre 3 piedras nuevas, simbolizando el inicio de un nuevo ciclo de vida. Cuando un gobernante era coronado, los rituales incluían referencias al encendido del fuego cósmico, estableciendo que su reinado era una nueva creación que replicaba el orden original impuesto por los dioses. Los códices mayas que sobrevivieron la destrucción española contienen imágenes del dios del fuego, frecuentemente representado como un anciano con arrugas profundas, llevando un brasero sobre su cabeza adornada. Este dios, conocido en varias regiones como Xiuhtecuhtli o por otros nombres locales, era el señor del hogar cósmico, el guardián de las 3 piedras, el que aseguraba que el fuego primordial nunca se extinguiera. En algunas representaciones, aparece sentado en el centro exacto de un triángulo formado por las 3 piedras, irradiando luz y calor hacia las direcciones del mundo. Era simultáneamente el fuego más antiguo, presente desde la creación, y el fuego más nuevo, encendido cada mañana en cada hogar maya. La precisión astronómica con la que los mayas identificaban estas 3 estrellas es notable. No solo sabían exactamente dónde estaban ubicadas en el cinturón de Orión, sino que seguían sus movimientos a lo largo del año, notando cómo su posición en el cielo al anochecer cambiaba con las estaciones. Cuando estas estrellas alcanzaban su punto más alto en el cielo nocturno, alrededor de diciembre y enero, marcaban un momento importante en el ciclo agrícola y ceremonial. Era el periodo cuando los campos descansaban después de la cosecha, cuando las semillas guardadas esperaban ser plantadas nuevamente, cuando el ciclo estaba en su punto de transición entre fin y nuevo comienzo, entre muerte y renacimiento potencial. En algunas tradiciones mayas, se decía que las almas de los muertos debían pasar por el hogar cósmico en su viaje hacia el más allá. Después de descender por el camino negro de Xibalbá, después de enfrentar las pruebas del inframundo, las almas que completaban exitosamente su transformación ascendían hacia el cielo superior, y en su camino debían pasar entre las 3 piedras del hogar cósmico. Este pasaje era simultáneamente una purificación por fuego, una prueba final, y una bendición. El fuego cósmico quemaba todo lo que quedaba de la existencia terrenal, dejando solo la esencia pura del espíritu, permitiendo que el alma renaciera completamente transformada, lista para su nueva existencia en los niveles celestiales. La tradición de las 3 piedras del hogar sobrevivió el colapso de la civilización maya clásica, persistió a través de la conquista española, y continúa hasta hoy en muchas comunidades mayas tradicionales. En las tierras altas de Guatemala, en las aldeas remotas de Yucatán, en cualquier lugar donde las antiguas costumbres aún se mantienen, puedes encontrar hogares donde las tortillas todavía se preparan sobre 3 piedras dispuestas en triángulo.
las mujeres que realizan este acto diario quizás ya no conozcan conscientemente la historia completa de las 3 piedras cósmicas, quizás no levanten la mirada hacia el cinturón de Orión buscando su reflejo celestial. Pero en el patrón mismo del acto, en la geometría inmutable de las 3 piedras, en el fuego que arde entre ellas, la memoria antigua persiste. Hay una belleza profunda en esta conexión entre lo más grandioso, el universo entero con sus constelaciones eternas, y lo más humilde, el simple acto de preparar una tortilla para alimentar a tu familia. Los mayas no necesitaban telescopios ni matemáticas complejas para sentir esta conexión, la vivían cada día. Cada vez que el fuego era encendido, cada vez que el comal era colocado sobre las 3 piedras, cada vez que una tortilla caliente pasaba de las manos de la cocinera a las manos de quien la comería, el cosmos entero participaba. El orden universal descendía al nivel del hogar, y el hogar ascendía al nivel del cosmos. No había separación, no había distancia. Las estrellas y las piedras del piso de la cocina eran parte del mismo patrón sagrado, del mismo diseño divino establecido en el momento de la creación. Cuando mires esta noche el cinturón de Orión, esas 3 estrellas brillantes en línea perfecta, recuerda que estás viendo las 3 piedras del hogar cósmico. Y si tienes la fortuna de alguna vez presenciar cómo en una cocina tradicional maya se preparan tortillas sobre 3 piedras, mira con reverencia, porque estás presenciando la creación del universo replicada en escala humana, la conexión sagrada entre cielo y tierra hecha visible en el acto más ordinario y más extraordinario, el compartir del alimento que sustenta la vida. La piedra no habla. Es sólida, silenciosa, aparentemente inerte. Los bloques de caliza que componen las pirámides mayas han permanecido mudos durante más de 1000 años, resistiendo la humedad de la selva, las raíces que buscan grietas, el peso implacable del tiempo mismo. Pero si sabes cuándo y cómo mirar, si tienes la paciencia para observar a través de las estaciones y los años, descubres algo asombroso. Estas piedras sí hablan, y su lenguaje son los rayos de luz que penetran ventanas específicas en fechas precisas, las sombras que descienden por escalinatas en momentos calculados, los alineamientos perfectos con eventos celestes que ocurren una vez al año o una vez cada varios siglos. La arquitectura maya no era simplemente arte o ingeniería, era astronomía solidificada en piedra, observatorios disfrazados de templos, calendarios tridimensionales que podías caminar y tocar. En el corazón de Chichén Itzá, una de las ciudades mayas más impresionantes del período clásico tardío, se alza una estructura que los españoles bautizaron como el Caracol debido a su escalera interior en espiral. Pero los mayas no la construyeron para imitar la forma de un molusco marino. Este edificio circular, tan diferente de las pirámides rectangulares que dominan el paisaje maya, fue diseñado con un propósito muy específico: rastrear los movimientos de Venus, el planeta más importante en la cosmología mesoamericana después del Sol y la Luna. Cada ventana, cada abertura en sus muros, fue posicionada con precisión milimétrica para capturar momentos específicos del ciclo venusino. Cuando Venus alcanzaba su elongación máxima como estrella de la mañana o de la tarde, cuando alcanzaba sus puntos estacionarios en su movimiento retrógrado, un rayo de luz penetraba a través de estas ventanas, marcando el evento de manera inequívoca. Los arquitectos mayas que diseñaron el caracol entendían algo que la astronomía moderna confirmó siglos después: Venus tiene un ciclo sinódico de 580 días, el periodo que tarda en regresar a la misma posición relativa respecto a la Tierra y el Sol. Pero más notable aún, descubrieron que 5 ciclos sinódicos de Venus equivalen casi exactamente a 8 años terrestres, 2920 días, con una precisión asombrosa. Esta resonancia entre los ciclos de Venus y la Tierra no era coincidencia sino diseño cósmico, y los mayas lo incorporaron en su arquitectura, en sus calendarios, en sus rituales. El caracol era más que un observatorio, era un instrumento de piedra para sincronizar el tiempo terrestre con el tiempo celeste, asegurando que las ceremonias importantes ocurrieran cuando Venus ocupaba posiciones de poder máximo en el firmamento. Pero el caracol era solo una manifestación de un principio arquitectónico que los mayas aplicaron a lo largo de todo su territorio. Los llamados grupos estructuras que aparecen en docenas de sitios mayas desde el período preclásico, representan quizás el diseño de observatorio astronómico más antiguo y más extendido de Mesoamérica. La configuración es consistente: una pirámide principal en el lado oeste de una plaza, y en el lado este, 3 estructuras alineadas precisamente norte-sur. Desde la cima de la pirámide occidental, un observador puede mirar hacia el este en el amanecer y marcar 3 fechas cruciales del año solar. Cuando el sol sale exactamente detrás de la estructura norte marca el solsticio de verano, cuando sale detrás de la estructura central marca los equinoccios de primavera y otoño, y cuando sale detrás de la estructura sur marca el solsticio de invierno.
Este simple pero ingenioso diseño transformaba la arquitectura en un calendario solar perpetuo que nunca necesitaba ajuste ni mantenimiento. La precisión de estos alineamientos es extraordinaria. No estamos hablando de orientaciones aproximadas o generales hacia el este. Las mediciones modernas con instrumentos de última generación confirman que los grupos se fueron alineados con márgenes de error de menos de 1 grado, a menudo menos de medio grado. Esto requería no solo conocimiento astronómico profundo sino también técnicas de construcción extremadamente refinadas. Los arquitectos mayas debían esperar el amanecer exacto del solsticio, marcar su posición con precisión, trasladar esa medida al diseño del edificio, y luego ejecutar la construcción manteniendo esa orientación perfecta a través de meses o años de trabajo. Un error de cálculo, una desviación mínima durante la construcción, y todo el propósito del edificio se perdería. Pero no fallaron. Los grupos se funcionan hoy exactamente como funcionaban hace 2000 años. La Gran Pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, conocida también como el Castillo, incorpora quizás la demostración más dramática de arqueoastronomía maya. Durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración, algo extraordinario ocurre en las escalinatas del lado norte de la pirámide. A medida que el sol desciende hacia el horizonte en la tarde, las esquinas de los 9 niveles escalonados de la pirámide proyectan sombras triangulares que se conectan para formar lo que parece ser el cuerpo ondulante de una serpiente gigante. Esta serpiente de luz y sombra desciende gradualmente desde la cima de la pirámide hasta llegar a las cabezas de serpiente talladas en piedra en la base de la escalinata. La ilusión es tan perfecta, tan deliberadamente diseñada, que miles de personas acuden cada equinoccio para presenciar el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada, desde el cielo hacia la tierra. Este efecto no ocurre por accidente, cada ángulo de la pirámide, cada orientación de sus caras, fue calculado matemáticamente para producir exactamente este fenómeno en exactamente estas 2 fechas del año. Pero los templos mayas no solo rastreaban el Sol y Venus. También dialogaban con la Vía Láctea, con la Luna, con las estrellas fijas. En Uxmal, la casa del gobernador está orientada de tal manera que su eje principal apunta directamente hacia el punto del horizonte donde Venus alcanza su máxima elongación sur. En Palenque, el templo de las inscripciones fue construido de modo que en el solsticio de invierno, el sol al mediodía penetra a través de ventanas específicas iluminando la cámara funeraria del gran rey Pakal, como si el gobernante muerto recibiera la visita directa del dios solar. En Copán, la escalinata de los jeroglíficos, con sus más de 2000 glifos tallados, está alineada con las posiciones de salida y puesta de Venus en fechas significativas del calendario ceremonial. Cada ciudad, cada templo importante, incorporaba múltiples alineamientos astronómicos, creando una red de conexiones entre tierra y cielo que abarcaba todo el territorio maya. Los sacerdotes astrónomos que utilizaban estos observatorios de piedra no trabajaban al azar. Mantenían registros meticulosos en códices pintados, documentando cada observación, cada evento celeste, buscando patrones en el aparente caos de los movimientos planetarios. Sabían que Venus desaparecía como estrella de la mañana y reaparecía 8 días después como estrella de la tarde. Conocían los periodos sinódicos de todos los planetas visibles, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Podían predecir eclipses solares y lunares con precisión asombrosa, usando tablas que calculaban las ventanas de eclipse basándose en los ciclos de 173 días del periodo de eclipse. Este conocimiento no era teórico o abstracto, tenía consecuencias prácticas inmediatas. Un eclipse no predicho podía sembrar pánico entre la población, podía interpretarse como señal de desagrado divino, podía desestabilizar el orden social. Un eclipse predicho y explicado demostraba el poder y la conexión especial de los sacerdotes con las fuerzas cósmicas. La sincronización entre arquitectura y astronomía servía a múltiples propósitos entrelazados. A nivel práctico, permitía marcar las estaciones para optimizar la agricultura, cuándo preparar los campos, cuándo plantar, cuándo esperar las lluvias, cuándo cosechar. A nivel ceremonial, aseguraba que los rituales importantes ocurrieran en momentos astrológicamente propicios, cuando los dioses estaban más receptivos, cuando la energía cósmica fluía con máxima intensidad. A nivel político, consolidaba el poder de la élite gobernante que podía demostrar su capacidad para comprender y hasta cierto punto controlar los ciclos celestes. Y a nivel filosófico, materializaba la creencia fundamental maya de que el cosmos era ordenado, predecible, y que la humanidad podía encontrar su lugar apropiado dentro de ese orden a través de la observación cuidadosa y la sincronización ritual.
Lo que hace aún más impresionante estos logros arquitectónico-astronómicos es que los mayas los alcanzaron sin ninguno de los instrumentos que consideramos esenciales para la astronomía. No tenían telescopios para magnificar objetos distantes. No tenían relojes precisos para medir intervalos de tiempo. No tenían fotografía para capturar posiciones exactas de cuerpos celestes. Lo que tenían era oscuridad perfecta, paciencia infinita, memoria cultural que se extendía por generaciones, y mentes brillantes capaces de reconocer patrones en datos observacionales acumulados durante siglos. Sus templos eran sus telescopios, ventanas estratégicamente posicionadas que enmarcaban porciones específicas del cielo. Sus cuerpos eran sus relojes, midiendo el paso del tiempo por el hambre, la fatiga, el ciclo de sueño y vigilia. Su tradición oral y escrita era su base de datos, preservando observaciones antiguas para comparación con eventos presentes. Cuando visitamos hoy las ruinas mayas, típicamente llegamos durante el día, cuando el sol tropical es implacable y las sombras son cortas. Tomamos nuestras fotografías, admiramos la arquitectura, quizás escalamos una pirámide o dos. Pero estamos perdiendo la mitad de la experiencia, la mitad más importante. Estos templos fueron diseñados tanto para la noche como para el día, tal vez más para la noche. Fueron construidos para ser experimentados bajo las estrellas, con la Vía Láctea arqueándose sobre ellos, con Venus brillando como un faro en el crepúsculo, con la luna trazando su camino mensual a través de las constelaciones. Solo entonces, solo bajo el cielo nocturno para el cual fueron optimizados, estos templos revelan su verdadero propósito. No son simplemente edificios antiguos, son instrumentos científicos, calendarios monumentales, puentes de piedra entre la tierra y el cielo, lugares donde lo humano y lo divino podían encontrarse mediados por la geometría perfecta de los movimientos celestiales. Los templos mayas siguen hablando con las estrellas. Las mismas ventanas que hace 1200 años permitían a los sacerdotes rastrear a Venus, aún enmarcan al planeta en las mismas fechas. Las mismas escalinatas que mostraban el descenso de la serpiente solar en los equinoccios, aún proyectan exactamente las mismas sombras. Las piedras no han olvidado su propósito. Somos nosotros quienes hemos olvidado cómo escuchar lo que tienen que decirnos, quienes hemos perdido la capacidad de leer el lenguaje de luz y sombra que habla más elocuentemente que cualquier inscripción jeroglífica. En lo alto de las pirámides, cuando la noche se apoderaba por completo de la selva y las últimas luces del día desaparecían tras el horizonte occidental, un grupo selecto de hombres iniciaba su vigilia silenciosa. No eran guerreros custodiando las fronteras de la ciudad, ni sacerdotes comunes realizando rituales predecibles. Eran los Akin, los guardianes del tiempo celeste, los astrónomos sacerdotes cuya única misión era descifrar los mensajes que los dioses escribían cada noche en el firmamento. Permanecían inmóviles durante horas, con los ojos entrenados fijos en secciones específicas del cielo, memorizando posiciones, contando días, buscando patrones en el aparente caos de los movimientos planetarios. Su conocimiento era poder, y ese poder sostenía imperios enteros sobre cimientos de luz estelar y cálculo matemático impecable. El título Akin significaba literalmente sacerdote del sol o guardián del día, pero su dominio se extendía mucho más allá del astro diurno. Eran maestros de todos los ciclos celestes, el movimiento del sol a través del año, las fases de la luna que gobernaban las mareas y los rituales, la danza compleja de Venus que aparecía y desaparecía con regularidad matemática, los movimientos más lentos de Marte, Júpiter y Saturno, y sobre todo, el gran río luminoso de la Vía Láctea que atravesaba el cielo marcando el eje mismo del cosmos. Estos hombres dedicaban vidas enteras al estudio del firmamento, y cuando morían, transmitían su conocimiento a aprendices cuidadosamente seleccionados que habían pasado décadas absorbiendo cada observación, cada cálculo, cada secreto celestial. Lo extraordinario de su logro es que trabajaban sin ninguno de los instrumentos que la astronomía moderna considera indispensables. No poseían telescopios que magnificaran planetas distantes hasta convertirlos en discos visibles. No tenían relojes mecánicos para medir intervalos de tiempo con precisión de segundos. No disponían de fotografía para capturar posiciones exactas de cuerpos celestes para análisis posterior. No conocían las ecuaciones de Newton que describen los movimientos orbitales ni las leyes de Kepler sobre órbitas elípticas. Todo lo que tenían eran sus ojos desnudos, palos cruzados para marcar posiciones en el horizonte, cuerdas para medir ángulos, y sobre todo, una paciencia que se medía no en años sino en generaciones. Observaban, registraban, comparaban observaciones separadas por décadas o siglos, y gradualmente extraían el orden subyacente del aparente caos celestial.
Su herramienta más poderosa era el tiempo mismo. Mientras un astrónomo individual podría observar Venus durante 30 o 40 años de su vida, la tradición astronómica maya se extendía por siglos. Los códices pintados en papel de corteza de árbol, doblados en forma de acordeón, preservaban observaciones que databan de generaciones anteriores. El Códice de Dresden, uno de los pocos que sobrevivieron la destrucción española, contiene tablas de Venus que rastrean el planeta a través de múltiples ciclos completos. Los Akin que compilaron estas tablas sabían que Venus tenía un ciclo sinódico de 580 días, el periodo que tardaba en regresar a la misma posición relativa con respecto a la Tierra y el Sol. Pero más impresionante aún, habían descubierto que 65 de estos ciclos equivalían casi exactamente a 100 años terrestres, una sincronización que permitía predicciones precisas décadas en el futuro. La predicción de eclipses representaba quizás el logro más impresionante de estos guardianes del tiempo. Un eclipse solar no predicho podía sembrar terror en la población, interpretarse como señal de desagrado divino, o usarse por enemigos para desestabilizar el orden social. Pero un eclipse predicho, anunciado con anticipación y explicado como evento natural dentro del orden cósmico, demostraba el poder y la conexión especial de la élite gobernante con las fuerzas celestiales. Los mayas descubrieron que los eclipses ocurren en ciclos relacionados con lo que llamamos el periodo draconítico de la luna, aproximadamente 273 días. Compilando tablas de eclipses que abarcaban siglos, identificaron ventanas de tiempo cuando un eclipse era posible, y mediante observación cuidadosa durante esas ventanas, podían predecir eventos específicos con precisión que asombraba incluso a los españoles cuando finalmente llegaron. El calendario maya, frecuentemente alabado por su complejidad y precisión, era en realidad el producto directo de este trabajo astronómico meticuloso. No era una invención arbitraria sino una descripción matemática de ciclos celestiales observables. El Tzolk'in de 260 días sincronizaba con múltiples fenómenos astronómicos, 3,5 años de eclipses equivalen a 2 Tzolk'ines, el periodo de Venus como estrella matutina es de 263 días, el periodo sinódico de Marte corresponde a 3 Tzolk'ines. El Haab de 365 días rastreaba el año solar con notable precisión, necesitando apenas una corrección mínima a lo largo de siglos. Y la cuenta larga, con su sistema vigesimal que contaba desde el momento de la creación, permitía registrar fechas separadas por milenios sin ambigüedad alguna. Pero estos guardianes del tiempo no eran simplemente científicos en el sentido moderno. Eran figuras sagradas cuyo conocimiento astronómico estaba inextricablemente entrelazado con religión, política y ritual. Determinaban las fechas apropiadas para plantar y cosechar basándose en las posiciones del Sol y las estrellas. Seleccionaban momentos astrológicamente propicios para coronaciones de reyes, dedicaciones de templos, inicios de guerras. Interpretaban eventos celestes inusuales como cometas, meteoros o conjunciones planetarias como mensajes divinos que requerían respuestas rituales específicas. Su conocimiento era simultáneamente ciencia empírica y revelación mística, y esta fusión de dominios que nosotros separamos era perfectamente natural en el pensamiento maya. Los códices que producían eran obras maestras de compactación de información. En un solo folio desplegable, cabían tablas complejas que rastreaban múltiples ciclos celestiales simultáneamente, acompañadas de imágenes de deidades asociadas con cada periodo y textos jeroglíficos que explicaban los rituales apropiados. El Códice de Dresden contiene una tabla de Venus que cubre 580 años de movimientos del planeta, sincronizados con el calendario sagrado Tzolk'in. Incluye advertencias sobre días peligrosos cuando Venus hacía su primera aparición como estrella matutina, momentos cuando se creía que el planeta lanzaba sus dardos mortales hacia la Tierra. Otros códices rastreaban las fases lunares, los movimientos de Marte, las apariciones de las Pléyades, cada uno un componente esencial del gran sistema de tiempo que gobernaba todos los aspectos de la vida maya. La transmisión de este conocimiento de maestro a aprendiz era un proceso largo y riguroso. Un joven a quien en entrenamiento pasaba años memorizando tablas de números, aprendiendo los nombres y significados de cada día del Tzolk'in, estudiando los glifos astronómicos y cómo leerlos correctamente. Pero la educación no era puramente teórica. Noche tras noche, maestro y estudiante ascendían juntos a los observatorios de piedra, donde el maestro señalaba constelaciones específicas, enseñaba cómo rastrear el movimiento casi imperceptible de los planetas contra el fondo de estrellas fijas, demostraba técnicas para medir ángulos usando solo dedos extendidos contra el cielo. Era conocimiento que no podía aprenderse de libros, requería experiencia directa acumulada durante décadas de observación paciente.
Cuando los españoles llegaron y encontraron estos códices llenos de tablas numéricas y figuras de dioses, los interpretaron como obras de brujería diabólica. El obispo Diego de Landa ordenó quemar la mayoría de ellos en un auto de fe masivo en Maní en el año 1562. Décadas de observación astronómica, siglos de conocimiento acumulado, generaciones de trabajo meticuloso se convirtieron en cenizas en cuestión de horas. Sobrevivieron apenas códices completos, preservados por accidente en bibliotecas europeas donde nadie comprendía su verdadero valor. La pérdida fue incalculable, equivalente a quemar la biblioteca de Alejandría pero enfocada específicamente en astronomía indígena. Los Akin que presenciaron esta destrucción debieron sentir que el cielo mismo se había oscurecido, que el conocimiento de generaciones había sido borrado en un acto de ignorancia catastrófica. Pero el conocimiento no murió completamente. En comunidades mayas aisladas, especialmente en las tierras altas de Guatemala, algunos Akin continuaron practicando en secreto, preservando calendarios, realizando cálculos, manteniendo viva la llama de la astronomía ancestral. Hoy, sus descendientes, los guardianes del día modernos, aún mantienen el calendario sagrado, aún calculan fechas propicias, aún miran al cielo buscando señales. El conocimiento ha cambiado, simplificado en algunos aspectos, sincretizado con elementos cristianos en otros, pero la esencia persiste, la creencia de que el cielo habla, y que hay quienes pueden escuchar su voz. Los guardianes del tiempo celeste maya nos enseñan algo fundamental sobre la naturaleza del conocimiento científico. No necesitas tecnología sofisticada para comprender el universo, necesitas paciencia, rigor, tradición que preserve observaciones a través del tiempo, y mentes brillantes capaces de ver patrones donde otros ven solo caos. Los Akin lograron lo que muchas civilizaciones con mejores instrumentos nunca alcanzaron, un entendimiento profundo de los ciclos celestiales que era simultáneamente científicamente preciso y espiritualmente significativo. Ellos no separaban el cosmos en dominios de ciencia y religión, todo era parte de un sistema integrado donde los números y los dioses, las matemáticas y los mitos, la observación empírica y la revelación mística se entrelazaban en una comprensión holística del universo. Y en esa integración, en esa negativa a fragmentar el conocimiento en compartimentos aislados, quizás haya una sabiduría que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, todavía necesitamos redescubrir. Durante casi 600 años, desde aproximadamente el año 250 hasta el 850 de nuestra era, la civilización maya clásica floreció con una intensidad que pocos imperios han igualado. Ciudades monumentales como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul se elevaban desde la selva como montañas artificiales coronadas de templos, cada una compitiendo por superar a las otras en magnificencia arquitectónica y precisión astronómica. Las plazas bullían con mercaderes, artesanos, sacerdotes y nobles. Los Akin continuaban su vigilia nocturna, rastreando cada movimiento de Venus, cada eclipse lunar, cada rotación de la Vía Láctea. Las estelas talladas proliferaban, registrando fechas, victorias militares, genealogías divinas de gobernantes que trazaban su linaje hasta los dioses mismos. Y entonces, en el espacio de apenas 100 años, todo terminó. Las ciudades fueron abandonadas, las plazas se vaciaron, los templos fueron consumidos por la selva, y el silencio descendió sobre lugares que habían resonado con cantos ceremoniales durante siglos. La paradoja es devastadora y profunda. Aquí estaba una civilización que había descifrado los secretos del tiempo mismo, que podía predecir eclipses con décadas de anticipación, que había calculado el periodo sinódico de Venus con una precisión que rivaliza con la astronomía moderna. Sus sacerdotes podían decirte exactamente dónde estaría la Vía Láctea en cualquier fecha futura, qué constelaciones serían visibles, cuándo ocurrirían alineamientos planetarios raros. Habían construido templos que funcionaban como relojes solares monumentales, marcando solsticios y equinoccios con rayos de luz que penetraban ventanas calculadas milimétricamente. Dominaban los cielos con una maestría que sugería control sobre las fuerzas cósmicas mismas. Y sin embargo, no pudieron evitar su propia desintegración. El cielo que habían estudiado tan meticulosamente siguió girando indiferente mientras sus ciudades morían una por una, como velas apagándose en la oscuridad creciente. ¿Qué sucedió? Los arqueólogos han propuesto múltiples teorías, cada una respaldada por evidencia parcial, ninguna completamente satisfactoria por sí sola. Los núcleos de sedimento extraídos de lagos en la región maya revelan periodos de sequía severa que coinciden con el colapso, sequías que podrían haber durado décadas enteras. Sin las lluvias predecibles, los sistemas agrícolas intensivos que sostenían poblaciones urbanas densas habrían fallado catastróficamente.
El maíz no habría germinado, las cosechas habrían fracasado año tras año, el hambre se habría extendido. Pero los mayas habían sobrevivido sequías antes, habían desarrollado tecnologías de conservación de agua, sistemas de terrazas, formas de almacenar alimentos para tiempos difíciles. ¿Por qué esta sequía fue diferente? ¿Por qué no pudieron adaptarse como lo habían hecho sus ancestros? Otras evidencias apuntan hacia colapso ecológico autoinfligido. La población maya había crecido enormemente durante el periodo clásico, posiblemente alcanzando densidades que excedían la capacidad de carga de la tierra. Los bosques fueron talados para crear campos agrícolas y para producir la cal necesaria para construir y enlucir sus monumentos de piedra. La erosión del suelo siguió a la deforestación, reduciendo gradualmente la fertilidad de las tierras. Los ríos se sedimentaron, los sistemas de riego se obstruyeron. La civilización había literalmente consumido su base ecológica, mordiendo la mano que los alimentaba. Y cuando la sequía llegó encima de ecosistemas ya degradados, el sistema completo colapsó más allá de cualquier capacidad de recuperación. La guerra también jugó su papel. Las inscripciones de los últimos años del periodo clásico hablan de conflictos cada vez más frecuentes entre ciudades-estado. Lo que antes habían sido rivalidades ritualizadas se intensificaron en guerras de aniquilación total. Ciudades enteras fueron saqueadas, sus gobernantes capturados y sacrificados públicamente, sus poblaciones dispersadas. Pareciera que a medida que los recursos se volvían más escasos, la competencia entre élites se volvía más desesperada y destructiva. Los gobernantes, cuya legitimidad dependía de demostrar conexión con los dioses y capacidad para asegurar prosperidad, se encontraban presidiendo sobre sociedades en crisis perpetua. Su respuesta fue duplicar los rituales, construir templos aún más grandes, realizar sacrificios humanos a escala industrial, todo intentando apaciguar a dioses que parecían haber abandonado a su pueblo elegido. Y aquí llegamos a la pregunta más inquietante: ¿dejaron de mirar al cielo? ¿Perdieron su fe en la astronomía sagrada que había guiado a sus ancestros durante milenios? Las últimas estelas talladas muestran fechas cada vez más irregulares, como si el sistema calendárico mismo se estuviera desintegrando. Los últimos Akin debieron enfrentar una crisis de conocimiento terrible, sus cálculos perfectos no prevenían el hambre, sus predicciones de eclipses no traían lluvia, su sincronización con Venus no restauraba el orden social. El cielo continuaba su danza eterna, indiferente al sufrimiento terrestre. Quizás algunos perdieron la fe, concluyendo que los dioses habían roto el pacto cósmico. Quizás otros intensificaron su observación, buscando desesperadamente en los patrones celestiales alguna pista, alguna señal de cuándo terminaría el castigo. Pero hay otra interpretación posible, más matizada y quizás más cercana a la verdad. El colapso maya no fue un evento súbito, sino un proceso gradual que se desarrolló de manera diferente en diferentes regiones. Algunas ciudades fueron abandonadas abruptamente, sus habitantes simplemente dejando atrás todo y desapareciendo en la selva. Otras declinaron lentamente durante generaciones, sus monumentos cada vez más modestos, sus inscripciones cada vez más breves, hasta que finalmente la última estela fue tallada, la última ceremonia realizada, y el silencio cayó. En el norte de Yucatán, ciudades como Chichén Itzá y Uxmal continuaron prosperando incluso cuando el corazón del área maya clásica se vaciaba. La civilización maya no murió, se transformó, migró, se adaptó, aunque a un costo terrible de vidas y conocimiento perdidos. Los Akin sobrevivientes llevaron su conocimiento a nuevos lugares. Los códices fueron copiados y recopiados, preservando al menos fragmentos de la sabiduría astronómica ancestral. El calendario sagrado Tzolk'in continuó siendo mantenido en secreto por guardianes del día que trabajaban en la clandestinidad cuando los conquistadores españoles eventualmente llegaron siglos después. Pero algo se había perdido irreparablemente en el colapso. La confianza absoluta en que los cielos proporcionaban un modelo perfecto para la vida terrestre había sido sacudida. La certeza de que sincronización ritual con ciclos celestiales aseguraría prosperidad había demostrado ser falsa, o al menos insuficiente. Las ciudades abandonadas fueron reclamadas por la selva con velocidad asombrosa. Raíces de ceibas gigantes penetraron muros de templos, agrietándolos lentamente. Lianas trepadoras cubrieron las fachadas talladas con jeroglíficos. Monos aulladores establecieron territorios en las plazas donde antes se reunían miles de personas. Y sobre todo esto, indiferente e inmutable, la Vía Láctea continuaba alzándose cada noche, el árbol cósmico sosteniendo el cielo exactamente como siempre lo había hecho, como si nada hubiera cambiado.
Venus seguía apareciendo como estrella de la mañana en su ciclo de 580 días. Los eclipses ocurrían cuando las tablas antiguas predecían que ocurrirían. El sol marcaba los solsticios iluminando cámaras ahora vacías en templos desiertos. Hay una lección terrible en el colapso maya sobre los límites del conocimiento astronómico. No importa cuán perfectamente comprendas los cielos, no importa cuán precisamente puedas predecir eventos celestiales, los dioses de las estrellas no te salvarán de sequías prolongadas, de degradación ecológica, de guerras fratricidas, de sistemas políticos disfuncionales. El cosmos es ordenado, predecible, matemáticamente perfecto en sus ciclos eternos. Pero la sociedad humana es caótica, contingente, vulnerable a colapsos que ninguna cantidad de astronomía puede prevenir. Los mayas habían logrado algo extraordinario al mapear los cielos con precisión asombrosa. Pero ese logro no era suficiente para superar los desafíos prácticos de mantener una civilización compleja en un entorno ecológico frágil con recursos limitados. Cuando los primeros exploradores españoles llegaron siglos después y encontraron las ciudades cubiertas de vegetación, asumieron que estaban descubriendo ruinas de una civilización perdida en la antigüedad remota. No podían concebir que estas estructuras monumentales habían sido abandonadas apenas 600 años antes, que habían sido construidas por ancestros de los mayas que todavía vivían en aldeas dispersas por la región. La grandeza había parecido eterna cuando las pirámides se alzaban orgullosas y los templos brillaban con estuco pintado. Pero la eternidad resulta ser más corta de lo que cualquier civilización quisiera admitir. El cielo que los mayas habían estudiado tan devotamente continuó girando sobre las ruinas, testigo silencioso de la fragilidad de todo logro humano, recordatorio de que incluso aquellos que comprenden el tiempo mismo no pueden escapar de su paso inexorable. La Vía Láctea sigue ahí. Cada noche, en el exacto mismo lugar donde los astrónomos mayas la observaban hace 1200 años, el río luminoso se alza desde el horizonte sur, atraviesa el cenit, y se extiende hacia el norte infinito. Las mismas estrellas que conformaban el Bacachán, el árbol del mundo, brillan con la misma intensidad que cuando los Akin las contemplaban desde lo alto de sus pirámides. Las tres piedras del hogar cósmico ocupan su posición invariable en lo que llamamos Orión. La canoa sagrada navega eternamente a través de las aguas celestes. El camino negro hacia Xibalbá permanece visible como una grieta oscura dividiendo la banda luminosa. Nada ha cambiado en el cielo. Todo ha cambiado en cómo lo miramos. Los mayas no descubrieron la Vía Láctea, cualquier persona con ojos puede verla en una noche suficientemente oscura. Lo que descubrieron fue un modo de relacionarse con ella que trascendía la simple observación. Para ellos, no era un objeto distante que estudiar con distanciamiento científico frío. Era el árbol que sostenía el universo, el camino que las almas recorrían después de la muerte, la canoa que transportaba al dios del maíz hacia su resurrección, el cuerpo de la serpiente cósmica, el hogar de los ancestros divinos. Era simultáneamente fenómeno astronómico y realidad espiritual, dato empírico y verdad sagrada. No separaban el qué del por qué, el cómo del para qué. Todo estaba integrado en una visión holística donde ciencia y religión, matemática y mito, observación y revelación eran aspectos complementarios de la misma búsqueda de significado. Esta integración es precisamente lo que hemos perdido en nuestra modernidad fragmentada. Hemos ganado enormemente en precisión técnica, nuestros telescopios pueden fotografiar galaxias formándose en los confines del universo observable, nuestras ondas espaciales han visitado todos los planetas del sistema solar, nuestras ecuaciones describen el Big Bang con asombroso detalle matemático. Pero en el proceso hemos perdido la capacidad de sentir conexión personal con el cosmos, de experimentar el cielo nocturno como algo más que un conjunto de objetos físicos gobernados por leyes impersonales. Los mayas sabían que la Vía Láctea estaba compuesta de innumerables estrellas individuales, podían contarlas en las secciones más densas, estimaban sus números con precisión razonable. Pero ese conocimiento no disminuía su capacidad de ver en ese mismo río de luz el árbol sagrado plantado en el momento de la creación. Ambas visiones coexistían sin conflicto. ¿Qué podemos aprender nosotros, habitantes del siglo XXI con nuestras ciudades resplandecientes y nuestros cielos contaminados de luz, de una civilización que floreció y colapsó hace un milenio? La primera lección es obvia pero difícil de implementar: necesitamos recuperar la oscuridad. No podemos ver lo que los mayas veían porque vivimos bajo un velo perpetuo de luz artificial que oculta más del 80% de las estrellas que deberían ser visibles a simple vista.
Recuperar la oscuridad significa más que simplemente apagar luces, significa reconocer que la noche tiene valor propio, que la oscuridad no es enemiga sino maestra, que algunas verdades solo se revelan cuando dejamos de iluminar compulsivamente cada rincón de nuestra existencia. La segunda lección es sobre paciencia y tiempo. Los mayas construyeron su conocimiento astronómico a lo largo de siglos, generación tras generación añadiendo observaciones al corpus acumulado, refinando cálculos, buscando patrones en datos que abarcaban periodos más largos que cualquier vida individual. Vivimos en una era de gratificación instantánea donde queremos respuestas inmediatas, donde la información debe estar disponible con un clic, donde la paciencia se ha convertido en virtud arcaica. Pero el cosmos opera en escalas de tiempo que humillan nuestra prisa. Venus tarda 580 días en completar su ciclo sinódico, no porque nosotros queramos esperar tanto sino porque así funcionan las órbitas planetarias. Los mayas aceptaban estos ritmos cósmicos y alineaban sus vidas con ellos. Nosotros intentamos acelerar todo, incluyendo cosas que no pueden ni deben acelerarse. La tercera lección, quizás la más profunda, es sobre significado. Los mayas nunca preguntaban simplemente qué es la Vía Láctea en términos puramente descriptivos. Siempre preguntaban qué significa, cómo se relaciona con nosotros, qué nos enseña sobre vida y muerte y renacimiento, cómo debemos vivir en respuesta a lo que vemos en el cielo. La ciencia moderna deliberadamente evita estas preguntas de significado, enfocándose exclusivamente en mecanismos y causas físicas. Esto ha sido tremendamente productivo para desarrollar tecnología, pero nos ha dejado espiritualmente empobrecidos, habitando un universo que entendemos técnicamente pero que experimenta como vacío de propósito. Los mayas nos recuerdan que es posible, incluso necesario, buscar ambos tipos de conocimiento simultáneamente. Cuando mires al cielo esta noche, si tienes la fortuna de estar en un lugar suficientemente oscuro para ver la Vía Láctea, intenta un experimento. Primero mírala como científico moderno, una galaxia espiral conteniendo 200.000 millones de estrellas, vista desde dentro, a 25.000 años luz del centro galáctico, girando a 220 km por segundo. Aprecia la magnificencia de las escalas involucradas, la precisión de nuestro conocimiento, el logro tecnológico que nos permitió mapear nuestra propia galaxia desde dentro. Luego, borra todo eso de tu mente y mírala como Maya, Baka-chan, el árbol del mundo, sosteniendo el cielo, conectando Xibalbá con los niveles celestiales superiores, el camino por el cual viajan las almas, la canoa sagrada transportando al dios del maíz. Siente la diferencia entre ambas formas de ver. Nota cómo cada una revela verdades que la otra oculta. Y pregúntate si tal vez la sabiduría real consiste en poder mantener ambas visiones simultáneamente, en ser capaz de apreciar los datos científicos sin perder la capacidad de asombro reverente. Los templos mayas permanecen en la selva, algunos restaurados para turistas, otros aún cubiertos de vegetación esperando ser redescubiertos. Pero no necesitas viajar a Yucatán o Guatemala para conectar con el legado maya. El mismo cielo que ellos estudiaron está disponible sobre tu cabeza cada noche despejada. Las mismas estrellas siguen su danza eterna. La Vía Láctea continúa alzándose vertical el 13 de agosto. Los equinoccios aún marcan el descenso de la serpiente solar, aunque ahora la mayoría de las escalinatas estén llenas de turistas con cámaras en lugar de sacerdotes con incensarios. El cosmos no ha cambiado, solo nuestra relación con él ha cambiado. Y lo que cambió una vez puede cambiar nuevamente. Hay un movimiento creciente para establecer reservas de cielo oscuro, lugares donde la contaminación lumínica está legalmente limitada para preservar la visibilidad del firmamento nocturno. Estas reservas están siendo creadas en todo el mundo, reconociendo finalmente que el cielo nocturno es patrimonio de la humanidad que vale la pena proteger. Cuando visitas uno de estos lugares y ves la Vía Láctea en su gloria completa, proyectando sombras sobre el suelo, tan brillante que parece imposible que hayamos olvidado que existía, comienzas a entender visceralmente lo que los mayas experimentaban cada noche. No era abstracto ni teórico, era inmediato, presente, imposible de ignorar. El cosmos era su compañero constante, su reloj, su calendario, su libro sagrado que leían cada noche con devoción que igualaba cualquier texto religioso. Y así llegamos al final de este viaje a través de la oscuridad sagrada maya, este recorrido por el secreto de que veían cuando miraban la Vía Láctea. Hemos explorado el árbol del mundo, la canoa de las almas, el camino negro hacia Xibalbá, las constelaciones de plumas y colmillos, la noche de la creación, las 3 piedras del hogar cósmico, los templos que hablan con las estrellas, los guardianes del tiempo celeste, y el misterio del colapso.
Pero el viaje no tiene que terminar aquí. El cosmos sigue desplegándose sobre nosotros cada noche, ofreciendo sus misterios a quien tenga ojos para ver y corazón para sentir. Si has disfrutado este viaje por los cielos mayas, si estas historias te han acompañado hacia el descanso mientras la noche envolvía tu mundo, considera suscribirte al Cosmonauta, Relatos del Cosmos para dormir. Hay infinitas historias más esperando ser contadas, conexiones entre ciencia y mito que aún no hemos explorado, misterios del universo que merecen ser narrados bajo las estrellas. La Vía Láctea seguirá ahí, paciente e inmutable, esperando que recordemos cómo mirarla no solo con telescopios sino con asombro, no solo con ecuaciones sino con reverencia. Los mayas nos dejaron más que pirámides de piedra y códices quemados. Nos dejaron una invitación permanente a mirar hacia arriba, a encontrar significado en los patrones celestes, a sincronizar nuestras vidas con ritmos mayores que nosotros mismos. Nos recordaron que somos polvo de estrellas contemplando estrellas, que el universo no está fuera de nosotros sino que nos incluye, que cada átomo en nuestro cuerpo fue forjado en corazones de soles antiguos. Este conocimiento estaba escrito en luz antigua mucho antes de que los telescopios lo confirmaran. Los mayas simplemente sabían leerlo mejor que nosotros. Tal vez sea tiempo de que aprendamos nuevamente su idioma, el lenguaje universal de la noche estrellada que habla a todos los que tienen el coraje de escuchar en la oscuridad sagrada.